El Novus Ordo de Pablo VI es la no misa, es una misa satánica y es un rito caínico. Y no se puede celebrar por eso. Pero si me aceptas a Pablo VI, te comes con patatas fritas el Novus Ordo y no puedes celebrar otro rito. Si ustedes me aceptan a Pablo VI como papa, le tienen que obedecer. Y un papa puede efectivamente modificar la liturgia. Y no me pueden sacar ahora a relucir el indulto de San Pío V para decir que no obedecen a su papa, Pablo VI, porque San Pío V les dio permiso para desobedecer a un papa. Un papa reforma la liturgia, ya no se puede celebrar según las rúbricas anteriores, porque lo que el papa ya ha reformado, ya ahora se tiene que celebrar con esa reforma, con esas modificaciones. Quienes decís que no celebráis la misa nueva y que celebráis la misa de San Pío V, mentira, porque estáis celebrando la misa de Juan XXIII, aceptáis todas las reformas hasta la de Juan XXIII hecha en los años 60. Y no existe una forma ordinaria y otra extraordinaria del mismo rito, como se inventó el hereje de Ratzinger, usurpador Benedicto XVI. Lefebvre confunde diciendo yo puedo celebrar porque me ha dado permiso a San Pío V, y Ratzinger confunde diciendo existe dos modos de celebrar un mismo rito. Mentira. Son los dos brazos del mismo cuerpo de la misma iglesia conciliar, satánica y herética. Uno es el brazo derecho, Lefebvre, y otro es el brazo izquierdo. Los conservadores conciliares, los tradicionalistas conciliares y los lefebristas ponen el grito en el cielo porque Bugnini era masón y la misa nueva la ha hecho Bugnini, que era masón, pero es que Bugnini no apareció con Pablo VI. Bugnini estaba ya en el Vaticano con Pío XI en los años 30. Y Bugnini se encargó de hacer todas las reformas litúrgicas que se hizo durante el pontificado de Pío XII. Si Pío XII supiera a día de hoy lo que sabemos nosotros, que esas reformas litúrgicas fueron promovidas con la intención de llegar al Novus Ordo por masones enemigos de la Iglesia, posiblemente revocaría muy seguramente esas reformas. Pablo VI, si me lo aceptas como papa, seas lefebrista o seas tradicionalista conciliar, quiso verdaderamente legislar, quiso reformar el rito romano, reformó el rito romano y eliminó lo anterior. Lo mismo que hizo San Pío X, que San Pío V decía que nadie podía tocar el misal ni el breviario, y San Pío X abolió lo que había hecho San Pío V. El breviario romano que San Pío V publicó y que dijo que nadie toque, lo tocó Clemente VIII, Urbano VIII, León XIII, y San Pío X dice queda abolido. Los que verdaderamente saben lo que están haciendo y están enarbolando quo primum tempore como un indulto y un argumento para desobedecer a un supuesto papa. Esos son herejes y están actuando con maldad y con malicia. Esta bula no sirve para impedir que otro papa pueda modificar el misal. La disciplina litúrgica no afecta a la infalibilidad papal. Lo que sí afecta a la infalibilidad papal, lo que el papa no puede modificar, lo que no puede tocar en absoluto, es la esencia de la misa. La esencia de la misa no se puede cambiar porque eso sí lo ha recibido de Dios. La misa es sacrificio. Eso no lo puede tocar ningún papa. Ninguno, porque si lo tocara dejaría de ser papa. Caín inmolaba frutos de la tierra. Ahora, en la misa nueva, en la no misa de Pablo VI, en la iglesia conciliar de Pablo VI, se ofrece los frutos de la tierra. Se destruyen, se inmolan los frutos de la tierra, no el cuerpo y la sangre de Cristo. No se ofrece el cuerpo y la sangre de Cristo, se ofrece el pan y el vino. Nosotros, los católicos, lógicamente, no celebramos la no misa de Pablo VI porque sabemos que Pablo VI no es papa porque fue un hereje, ni Juan XXIII tampoco. Y no hay papa desde la muerte de su santidad Pío XII. Y celebramos, pues como ha celebrado siempre la Iglesia, con la última reforma de San Pío X, con la Divino Afflatus, tanto el misal como el breviario. Pero no podemos oponernos, si reconociésemos a Pablo VI, no podríamos oponernos a su nueva misa. Queridos católicos, continuamos con nuestros vídeos para defender la fe católica. El último vídeo que hicimos de sacrificio abolido se llamaba Corolario, que es el vídeo 14 de esta línea y canal.
En el último vídeo de Corolario dije que hablaríamos próximo sobre la cuestión de la jurisdicción, pero he creído oportuno, puesto que en los vídeos de sacrificio abolido hemos estado hablando también de la no misa de Pablo VI, he creído oportuno, antes de entrar en el tema de la jurisdicción, adentrarnos en un tema también que ha movido a mucha confusión durante los últimos años, a nivel litúrgico. Y me refiero precisamente a la bula Quo Primum Tempore de su santidad San Pío V, promulgada en 1570, por medio de la cual este santo papa promulgaba el misal corregido después del Concilio de Trento para el rito romano. Hay muchas personas que consideran que, como esa bula era a perpetuidad, San Pío V establecía a perpetuidad y de manera irrevocable, de manera que nadie podía tocar absolutamente nada, el rito romano o la Santa Misa, como mal llamada por algunos, Misa Tridentina o Misa de San Pío V. Vamos a intentar desmontar esta falacia, porque es una falacia que surgió sobre todo en los ambientes de los herejes tradicionalistas, tanto lefebristas como conciliares, y que no tiene absolutamente ningún sentido. Es una falacia usada por estos herejes para poder reconocer a un hereje por papa y combatirlo como si fuera un hereje, usando precisamente la bula de otro papa. Entonces, a estas alturas de las circunstancias no tengo que explicar cuál es mi posición a nivel personal y la posición de la Pía Unión a la que pertenezco como sacerdote. Basta con mirar los vídeos que tenemos anteriores en los que hablamos de que la sede de Pedro está usurpada desde la muerte de su santidad Pío XII en 1958, que está usurpada por herejes que no son papas porque son herejes, así que después de su santidad Pío XII no hay papas en la Iglesia Católica. Y no tengo, por lo tanto, que volver a explicar o recordar, pero quiero hacerlo, más que nada, para que no haya confusiones con las cosas que vamos a tratar al hablar ahora de la bula Quo Primum Tempore. Vamos a leer a lo largo de este vídeo esta bula para ver en qué términos su santidad San Pío V estableció dicho documento con el que promulgaba el rito romano. Tenemos que tener en cuenta una cosa fundamental que hemos repetido en los vídeos anteriores. El Papa tiene la triple potestad sagrada para la salvación de las almas. Cristo nuestro Señor funda su Iglesia Católica para la salvación de las almas y le da una triple sacra potestas, una triple potestad sagrada. Para la salvación de las almas primero tenemos que creer que Cristo es Dios, como dice nuestro Señor, que te conozcan a ti, oh Padre, y al Cristo que has enviado, en esto consiste la vida eterna, ¿no? Tenemos, por lo tanto, que creer que Cristo es Dios. Para creer que Cristo es Dios, alguien nos lo tiene que enseñar. Luego, la primera potestad es la potestad de enseñar, la potestad de enseñar. El que enseña la doctrina es el maestro, es el doctor o el pastor, porque apacienta a las ovejas con el pasto saludable de la buena doctrina. Una vez que enseñamos la doctrina, una vez que se enseña la verdad revelada y la aceptamos, pasamos a formar parte de la Iglesia por medio de los sacramentos, en concreto por medio del bautismo, con lo cual por medio de los sacramentos ahora santificamos a los que han aceptado la verdad revelada. Segundo poder es el poder de santificar. A los que hemos enseñado forman parte de la Iglesia y los santificamos por medio de los sacramentos, tenemos que gobernarlos. Es el tercer poder, gobernar para la salvación. Enseñar para la salvación, santificar para la salvación, gobernar para la salvación. Este es además el orden en que Cristo nuestro Señor entrega esta triple potestad sagrada a sus apóstoles poco antes de subir a los cielos, al decirles: id al mundo entero a predicar el Evangelio, enseñar a todas las criaturas, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, santificar por medio de los sacramentos y del bautismo en concreto, y enseñándoles a guardar aquello que yo os he mandado, gobernar por medio de mandatos, preceptos o leyes. Esta triple potestad sagrada el Papa la posee de manera plena y absoluta. Él posee la plenitud de todos los poderes, de estos tres poderes que son los que Cristo entrega a su Iglesia. Como pastor, es el pastor supremo, y como lo que enseña es la verdad, no puede enseñar ningún error en la verdad, como hemos explicado ya en los vídeos anteriores. Por lo tanto, el Papa, como maestro, es maestro infalible. La infalibilidad afecta solo, única y exclusivamente
al poder de enseñar como pastor, doctor o maestro, magister, y por lo tanto, cuando el magister enseña, en los documentos en los que se contiene su enseñanza, a esos documentos les llamamos el magisterio. El magisterio es el lugar donde el magister enseña. El magisterio infalible es el magisterio que tiene que ver con el magíster, con el maestro, es decir, el magisterio en el que se enseña la verdad revelada. Solo en este magisterio el Papa es infalible y, por lo tanto, por el principio de no contradicción, ningún Papa puede contradecir al anterior en cuestiones de fe y de moral. Sin embargo, como supremo pontífice en el poder de santificar o como supremo legislador, el Papa no compromete la infalibilidad. Como supremo legislador, el Papa puede atar y desatar, tiene el poder para hacer y deshacer, con toda la plenitud de los poderes, con toda la plenitud del poder del gobierno, de jurisdicción. Él puede hacer y puede deshacer, puede atar con leyes y puede desatar, abrogando, obrogando o derogando leyes según se modifiquen de manera parcial o total. Cuando el Papa actúa como supremo legislador o gobernante de la Iglesia, ahí no afecta en nada a la infalibilidad. El Papa puede poner y puede quitar lo que ha puesto, o un Papa puede poner una cosa y otro Papa puede quitar, modificar parcial o totalmente lo que otro Papa ha puesto en cuestiones de disciplina, en cuestiones de gobierno. Porque el gobierno o la disciplina no es propiamente magisterio, que es lo propio del magíster y no del legislador. Hay documentos que son de enseñanza, documentos de magisterio propiamente dicho. Ahí el Papa es siempre infalible, porque cuando enseña cuestiones de fe, como la fe es universal, el Papa es infalible al enseñar la verdad, pero luego hay documentos también que son de disciplina, que ahí no afecta a la infalibilidad, y por lo tanto un Papa en cuestiones de disciplina no tiene más poder que otro Papa. Todos los Papas tienen el mismo poder de Cristo, y la plenitud de los tres poderes, ninguno es más Papa que otro, y ningún Papa puede obligar a otro Papa a aceptar lo que él ha puesto en cuestiones de disciplina. Estos son términos que tenemos que tener muy bien asentados. Lógicamente, las cuestiones de fe, ya lo hemos explicado en vídeos anteriores, pero vuelvo a recordar, ¿qué es la fe? La fe es la virtud por medio de la cual asentimos ser ciertas verdades que nos son reveladas, que se nos cuentan, que se nos dicen. Entonces, cuando asentimos, con el entendimiento asiente en reconocer como cierta una verdad que se me revela, a pesar de que el entendimiento no llega por sí mismo a conocer esa verdad, sino que se le ha revelado y por lo tanto acepta esa revelación, esa es la fe, es una virtud sobrenatural por medio de la cual aceptamos ser ciertas las verdades que nos son reveladas. Eso es fe. Cuando hablamos del conjunto de esas verdades, hablamos del depósito de la fe, porque son verdades que han sido reveladas y que tenemos que aceptarlas por fe. Pues, cuando hablamos de la fe de la Iglesia, de la fe de San Pedro, de la fe de Cristo, estamos hablando de ese conjunto, de ese depósito de verdades reveladas, el depósito de la fe que debemos aceptar. Si las verdades reveladas de alguna forma tienen reflejo en la disciplina y en el derecho, en los mandamientos con los que se gobierna la Iglesia, entonces esas leyes, esas disposiciones legislativas, disciplinales que emanan directamente de la verdad revelada, pertenecen a lo que se llama, como ya explicamos en su día al explicar el derecho canónico, pertenecen al derecho divino, divino positivo. El derecho divino positivo es aquel que dimana de Dios, que dimana por lo tanto de la Sagrada Escritura, de la tradición oral o de la esencia y naturaleza de la misma Iglesia. Ese es el derecho divino. Como el derecho divino dimana directamente de la verdad, el derecho divino es siempre igual, no tiene evolución, no puede ser modificado, es por lo tanto irreformable por definición y por naturaleza, porque como la verdad no se puede reformar, porque la verdad es y es siempre, y la verdad es universal, las leyes que dimanan de esa verdad y por lo tanto son de derecho divino son irreformables, porque atañen a la fe, atañen a la verdad. Las demás leyes que no vienen directamente de la verdad revelada o de la naturaleza y esencia de la Iglesia son leyes de derecho humano eclesiástico. El derecho divino natural, como ya explicamos en el vídeo del derecho, es el que dimana de la naturaleza humana porque Dios ha infundido en el corazón del hombre una ley en su naturaleza, eso es lo que conocemos como ley natural, o sea, dimana de Dios,
que la ha infundido en la naturaleza humana. Ese sería el derecho divino natural, igualmente es también irreformable, porque vienen de Dios, tanto el divino natural como el divino positivo. Sin embargo, el derecho humano eclesiástico es el conjunto de leyes y normas que la Iglesia, con su poder para gobernar, impone, y que no son ni de derecho divino positivo ni de derecho divino natural. Ese derecho humano eclesiástico, como dimana de los hombres, por naturaleza, esencia y definición, es perfectamente reformable, y ningún papa puede imponer a otro que no reforme lo que él ha impuesto. Lo que él ha atado no puede impedirle a otro que lo desate. Estos conceptos son elementalísimos que los tengamos para poder entender ahora la bula Quo Primum Tempore. No obstante, voy a recordar cuándo el Papa compromete su infalibilidad. Si nos vamos a la Constitución Dogmática Pastor Eternus de 1870, Constitución Dogmática del Concilio Vaticano I y único Concilio Vaticano de la Iglesia Católica, vemos que en la definición del dogma de la infalibilidad papal nos dice lo siguiente la Santa Madre Iglesia y su Santidad Pío IX. Por lo tanto, adhiriéndonos fielmente a la tradición recibida desde el comienzo de la fe cristiana, para la gloria de Dios nuestro Salvador, la exaltación de la religión católica y la salvación de los pueblos cristianos, con la aprobación del Sagrado Concilio, enseñamos y definimos, ya está, dos términos, no necesitamos nada más, porque es que la verdad se enseña, la verdad se define, no hace falta más, la verdad no se impone, la verdad no se ordena, la verdad no se estatuye, porque estatuir es establecer unos estatutos, normas o leyes. Ordenar es poner orden y mandar unas cuestiones que son normalmente disciplinales. La verdad no se manda, la verdad se revela, la verdad se enseña, la verdad se define, pero no se manda, no se ordena, no se estatuye. Por eso aquí la Iglesia usa solamente dos términos a la hora de definir el dogma. Enseñamos y definimos. Como dogma divinamente revelado, que el romano pontífice cuando habla ex cátedra, ¿qué es hablar ex cátedra? Nos lo dice a continuación, es decir, cuando actúa como pastor y doctor de todos los cristianos, es decir, como supremo pastor, como supremo magíster, como supremo maestro que apacienta con los pastos de la doctrina, con los pactos saludables de la doctrina revelada. Se tiene que dar la condición de que actúe como pastor supremo, es decir, como maestro. No como legislador, sino como maestro. Como maestro. Cuando el Papa actúa como maestro, no como gobernante. Cuando actúa como maestro de todos los cristianos, como pastor y doctor de todos los cristianos, como maestro supremo. Definiendo, define, cuando actúa como pastor y doctor de todos los cristianos, define por su suprema autoridad apostólica una doctrina sobre fe o moral. Fe o moral, claro, el pastor, el maestro, compromete la infalibilidad cuando enseña fe y moral, y como la fe que debe ser sostenida por la Iglesia universal. Claro, como la fe es el conjunto de verdades reveladas, y las verdades no son reformables, son eternas, pues tienen que ser sostenidas por toda la Iglesia universal, porque la verdad, no hay una verdad particular para un grupo de la Iglesia, no hay una verdad que deba ser creída por una, dos, tres o un grupo de personas dentro de la Iglesia en particular. La verdad, aunque el Papa se dirija en una carta o como sea, o en cualquier documento a una persona en concreto, mientras que enseñe como pastor, es decir, mientras que actúe como maestro supremo, enseñando una doctrina de fe o de moral, que por lo tanto tiene que ser sostenida por toda la Iglesia, aunque ese documento vaya destinado a una única persona, ahí ya compromete la infalibilidad. Cuando se dan estos tres casos, que actúe como pastor supremo, como maestro supremo, que defina cuestiones de verdad, de fe o de moral, que deben ser sostenidas por toda la Iglesia. No que se dirija a la Iglesia universal, sino que deben ser sostenidas por toda la Iglesia, que esta es la falacia de los tradicionalistas y también incluso de los modernistas, que dicen que el Papa es solamente infalible cuando habla es cátedra, y es cátedra es cuando habla en su magisterio extraordinario. No, señor, porque el Papa, cuando le habla a una persona, y tenemos el caso, como ya hemos dicho en vídeos anteriores, de la carta dogmática del Papa San León a Flaviano, una carta dirigida a una única persona, al patriarca de Constantinopla, ahí eso es una carta dogmática y el Papa está enseñando una verdad y definiendo una verdad de fe.
Por lo tanto, aunque se dirija a una persona en magisterio ordinario, es una carta dogmática, que luego fue leída en un concilio ecuménico y que fue aprobada y que fue sancionada por el mismo Papa que la había escrito antes a una sola persona, por el mismo Papa San León. Pero el dogma está en el documento, indistintamente de a quién se dirige ese documento. Cuando se dan esas tres circunstancias, nos dice: está dotado por la asistencia divina prometida a él y al bienaventurado Pedro de esa infalibilidad con la que el divino Redentor quiso que su iglesia fuera instituida en la definición de la doctrina sobre la fe o la moral. La iglesia goza de la infalibilidad en la definición de la doctrina de fe o de moral. Disculpen que sea tan insistente, pero es que esto es muy importante, tenerlo bien asentado. Y por lo tanto, tales definiciones del Romano Pontífice son irreformables en sí mismas, pero no por el consentimiento de la Iglesia. Vamos a ver ahora entonces si en la bula Quo Primum Tempore se dan estas tres características: que el Papa actúe como maestro infalible, como pastor supremo de todos los cristianos, que defina una verdad de fe o de moral y que deba ser sostenida por toda la Iglesia universal. Porque si no se dan estas tres circunstancias, no vamos a tener un documento de magisterio propiamente dicho, ni mucho menos un documento de magisterio extraordinario, ni de magisterio solemne, ni de ningún tipo de magisterio infalible, sea extraordinario o sea ordinario, da igual. No va a ser magisterio infalible, que es lo que dicen algunos desinformados e indoctos en cuestiones de fe y de doctrina. Bien, vamos a empezar a leer ahora, para ver los términos en los que se expresa su santidad San Pío V, la bula Quo Primum Tempore de 1570, por medio de la cual el Papa establece que el rito romano sea a perpetuidad. Bien, dice así, empieza así: Pío, obispo, siervo de los siervos de Dios, para perpetua memoria, ad perpetuam rei memoriam, para perpetua memoria, para la perpetuidad. Esto es lo que dicen muchos, que como ha sido a perpetua en rei memoria, que ha sido para la perpetuidad, entonces nadie lo puede cambiar. Primera objeción que tenemos aquí: esto es absurdo y ridículo. Que una ley sea promulgada a perpetuidad no quiere decir que nadie la pueda cambiar. Las leyes promulgadas a perpetuidad no son un invento de la Iglesia Católica, son mucho más antiguas. Esto viene del derecho romano. El derecho romano, que luego lo asume la Iglesia Católica en casi su totalidad, el derecho romano inventa la figura de una ley promulgada a perpetuidad. ¿Por qué? Porque las leyes normalmente se promulgan para atajar cualquier problema que hay en un momento dado. Entonces, si el problema desaparece, el problema que ha motivado esa ley desaparece, pues la ley deja de tener ya vigor y desaparece también. Entonces, hay leyes que caen en desuso o que simplemente pues dejan de tener fuerza en el momento que desaparece el objeto de la ley. Sin embargo, había leyes que los diferentes legisladores que se iban sucediendo querían mantenerlas y entonces iban ratificando las leyes de sus predecesores para seguir manteniéndolas en vigor. Para que esto no ocurriera y no cayeran en el olvido algunas leyes que debían permanecer siempre, se inventó la figura de ley a perpetuidad. ¿Qué quiere decir una ley a perpetuidad? Cuando un legislador promulga una ley a perpetuidad, lo que nos está diciendo es que esa ley no hace falta que ningún sucesor suyo la siga ratificando, y no va a caer nunca su fuerza, no va a perder nunca su fuerza porque no sea ratificada. O sea, mientras otro legislador no modifique total o parcialmente esa ley va a seguir vigente. Eso es lo que quiere decir una ley a perpetuidad. Pero una ley a perpetuidad no quiere decir que sea irreformable. No, ya digo que la figura de ley a perpetuidad la inventaron los romanos, la asumió la Iglesia Católica y, como vamos a ver a continuación, si no es una ley de derecho divino, pues es perfectamente reformable. Entonces, aunque esté promulgada a perpetuidad, eso no quiere decir nada. Bueno, lo único que quiere decir es que va a estar en vigor hasta que otro legislador con el mismo poder que el que ha promulgado esa ley, modifique esa ley. Pero esa ley, lógicamente, no puede ser modificado por un legislador de rango inferior, tiene que ser modificada por un legislador del mismo rango, que tenga el mismo poder, es decir, por otro papa. Bien, el que sea, por lo tanto, promulgada a perpetuidad no quiere decir que ningún papa pueda reformarlo, pueda reformar el misal romano tal y como lo estableció San Pío V. Continuamos leyendo.
En la descripción del vídeo vamos a dejar un enlace a la Bula Coprimum Tempore ya traducida en español para facilitárselo a los que quieran leerlo. Y en esta bula pues está más o menos numerada. En el original no, pero en esta bula está numerada. Entonces, bueno, esto que acabo de leer está en el primer párrafo. En el segundo párrafo leemos lo siguiente. Estatuir sobre la edición y reforma de los libros sagrados. Bien, que el Concilio de Trento había mandado estatuir, es decir, establecer estatutos sobre la edición y reforma de los libros sagrados. El catecismo, el misal y el breviario, y editar un misal que correspondiera al breviario como es congruente y adecuado. Bien, la liturgia es la oración pública de la Iglesia, oración pública de la Iglesia. Cuando hablamos de liturgia en general, no debemos entender únicamente la Santa Misa. La Santa Misa es el culmen de la liturgia, culmen, centro y corazón de la liturgia. Pero en torno a la misa, pues hay mucha más oración pública, como es el oficio divino, el breviario. El oficio divino, el breviario y la misa y el misal están tan íntimamente unidas que miren ustedes, para que se hagan una idea de una cosa, el sacerdote en la misa, para rezar, por ejemplo, el Gloria in excelsis Deo, se reza el Gloria in excelsis cuando en el oficio de maitines se ha rezado el Te Deum. O sea, eso es lo que tenemos que tener en cuenta los sacerdotes para saber si en una misa rezamos o no rezamos el Gloria in excelsis. ¿Hemos rezado Te Deum en el oficio de maitines? Rezamos Gloria in excelsis Deum en la misa. Si no, no se reza. Para que vean hasta qué punto está unido el breviario con el misal, el oficio divino con la Santa Misa. Por eso, si se modifica el breviario, se modifica el misal. Si se modifica el misal, hay que modificar el breviario. Van íntimamente unidos, que es lo que aquí de alguna forma nos viene a decir San Pío V, que dice que como es congruente y adecuado, ¿no? En el párrafo cuarto nos dice San Pío V, revisado ya y corregido el misal, es decir, San Pío V no se inventa el misal para nada. San Pío V lo que hace es retomar el misal del rito romano que venía desde tiempos apostólicos, básicamente ya en el siglo IV, en tiempos de San Dámaso, tenemos ya la mayor parte de la misa tal y como la conocemos hoy en día, y sobre todo en el siglo, a principios del siglo VII con San Gregorio I o San Gregorio Magno, ya tenemos la misa prácticamente al 90% de cómo la celebramos hoy en día. Llega San Pío V lo único que hace es revisar y corregir. Por eso, cuando las personas hablan de la misa o el misal de San Pío V o la misa tridentina, no tienen ni idea de lo que están diciendo. Porque este misal no lo establece San Pío V, no se lo inventa San Pío V, lo que hace es revisar y corregir el misal del rito romano ya anterior. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de rito romano? Hay que tener en cuenta que en la Iglesia Católica, a lo largo de la historia de la Iglesia, ha habido hasta más de 50 ritos entre la Iglesia latina de Occidente y la Iglesia oriental católica, ¿eh? Ha habido hasta más de 50 ritos en la Iglesia. En Occidente, en la Iglesia latina de Occidente, teníamos más de 30 ritos, más de 20 ritos locales, una decena de ritos de órdenes religiosas. Entonces, ¿cuál es el rito romano? Pues el que se celebraba en la curia romana, el que celebraba el Papa con los obispos que había en Roma y en la corte del Papa. Ese es el rito romano. Sin embargo, en España teníamos, por ejemplo, un rito también muy antiguo del siglo VI, que es el rito hispano o rito mozárabe o visigótico, como lo queramos llamar, que sigue todavía existiendo. En Francia tenían el rito galicano, que luego ya desapareció. Tenían también el rito lionés, que sigue existiendo todavía. En Inglaterra, por ejemplo, existía el rito Sharum, que desapareció con el cisma de Enrique VIII, pero cuando Enrique VIII rompe su unión con el Papa, cuando se separa de la Iglesia Católica, el rito que existía en Inglaterra era el rito Sharum, no el rito romano. Allí no se celebraba el rito romano. Y antes del rito Sharum se celebraban los ritos o usos de Oxford, el rito celta, etcétera, etcétera. Que esos sí que ya fueron extintos. En Italia tenemos, estoy hablando de la Iglesia en Occidente, ¿eh? En Italia tenemos el rito ambrosiano en Milán, o rito milanés, porque se remonta a San Ambrosio Magno, padre de la Iglesia del siglo IV, un rito también antiquísimo, el rito ambrosiano o rito milanés. En las órdenes religiosas, por ejemplo, tenemos el rito carmelitano, para los carmelitas de la antigua observancia. Los dominicos tenían también su propio rito, o rito dominicano. Y así podríamos seguir, pero tampoco quiero aburrirles. Ya leo que había como, ha llegado a haber en la Iglesia de Occidente, en la Iglesia latina, hasta 30 ritos. En Oriente tenemos como una veintena de ritos a día de hoy todavía. O sea, en Occidente, a día de hoy,
en la Iglesia latina hasta la muerte de su santidad Pío XII, estaban todavía en vigor el rito hispano o mozárabe, el rito lionés, el rito milanés, el rito cartujano, el rito carmelitano y el rito dominicano, por lo menos. Y luego el rito romano. Y en la Iglesia de Oriente, en los ritos orientales, pues básicamente tenemos los ritos alejandrinos, que vienen de la zona de Alejandría, donde estableció la Iglesia San Marcos, conocidos también como liturgia de San Marcos, el rito copto, etc. En Jerusalén tenemos la liturgia del apóstol Santiago, primer obispo de Jerusalén, que data de tiempos apostólicos. En Constantinopla, en Grecia, tenemos el rito conocido como rito bizantino o rito de San Juan Crisóstomo, un rito también que lo que hizo el padre de la Iglesia, San Juan Crisóstomo, fue de alguna forma estructurarlo ya por el siglo IV. O sea, los ritos sirios, el rito armenio, etcétera, etcétera. Pero no les quiero aburrir con todo esto. Cada rito, por cierto, además, o muchos ritos, tienen sus propias lenguas también litúrgicas. En la Iglesia latina, la lengua litúrgica común para todos los ritos es el latín, pero en Oriente, por ejemplo, en el rito bizantino es el griego koiné, que era el idioma original en la liturgia, incluso en Roma. En Roma, San Pedro y sus primeros sucesores celebraban la liturgia en griego, hasta llegar al año más o menos 380, hasta finales del siglo IV, en el que el Papa San Dámaso le pide a San Jerónimo Estridón que traduzca la Sagrada Escritura, que estaba en griego y en hebreo, al latín y al latín vulgar, de ahí el término de vulgata, la vulgata latina. San Jerónimo hace la traducción de la Biblia al latín, y una vez que hace la traducción de la Biblia al latín, se traduce la liturgia también al latín, pero hasta finales del siglo IV, en la Iglesia de Occidente, se rezaba en griego. Reliquias o resquicios del griego como lengua litúrgica en el rito romano, por ejemplo, es el Kyrie, Kyrie eleison, Christe eleison. Kyrie eleison, Christe eleison son precisamente expresiones griegas, no latinas, Kyrie eleison. El Viernes Santo, por ejemplo, en los improperios decimos Deus immortalis, Zeus athanatos, y se va intercalando el latín con el griego. Eleison imas, ten misericordia de nosotros, y se dice en griego también. Hay todavía algunos resquicios en la liturgia, en el rito romano, del uso del griego como lengua litúrgica en Roma. En el rito copto, los ritos de San Marcos, en los ritos de familia alejandrina, se usa el árabe clásico, el árabe antiguo. En el rito, por ejemplo, bizantino, cuando San Cirilo y San Metodio, que fueron a Rusia, a la Rus de Kiev, Ucrania, Rusia, etcétera, fueron desde Constantinopla y llevaron el rito bizantino. Al llegar allí, ellos tradujeron del griego clásico en el siglo IX, tradujeron del griego clásico a la lengua que hablaban allí aquellos habitantes, al eslavo. Y el rito que se reza en la liturgia católica en Rusia o en Ucrania, más, se reza en lengua eslava, pero en lengua eslava antigua, en lengua eslava clásica, no en el eslavo ya actual. Pero a lo largo y ancho del mundo y de la Iglesia hay diferentes ritos con diferentes lenguas litúrgicas. El rito romano, por ejemplo, es muy curioso ver cómo se extendió. No quiero demorarme demasiado en todo esto para no alargar el vídeo, pero el rito romano, como digo, es el rito con el que rezaban los papas en Roma y los obispos que estaban junto con el papa en la curia romana. Es precisamente Carlomagno el que, para congraciarse con el Papa, extiende el rito romano a todo el Imperio Carolingio. ¿Por qué? Porque Carlomagno, como había tantísimos ritos en Europa, pues claro, y su imperio era ya un imperio muy vasto, pues en Francia teníamos el rito, como he dicho antes, el galicano y el francés por lo menos, pero luego había también más ritos en Alemania y en otros países. Entonces, claro, en cuanto se movía un poco de un sitio a otro del imperio, se encontraba con ritos diferentes, con que se rezaba de diferente manera en la Iglesia. Entonces él lo que hace es unificar la liturgia en el Imperio Carolingio y para congraciarse con el Papa le pide el misal con el que él celebra misa en Roma para extender el rito del Papa a todo el Imperio Carolingio. Estamos en el siglo VIII. Es entonces cuando el rito romano sale de Roma y se extiende prácticamente a lo que es casi toda Europa a día de hoy. Sin embargo, se extiende pero sigue conviviendo con los diferentes ritos sin que estos desaparezcan. En España, por ejemplo, como teníamos nuestro rito propio, el rito hispano, cuando España es ocupada por los musulmanes, los cristianos que quedan atrapados en territorio musulmán mantienen el rito hispano o visigótico de los visigodos, mantienen el rito hispano, por eso se le llama a los cristianos que están en territorio árabe, se les llamaban mozárabes, y al rito hispano se le empieza a llamar también rito mozárabe. Cuando los cristianos vamos reconquistando la península ibérica, como los hombres básicamente se tenían que dedicar a la guerra y apenas había clérigos nativos de la península ibérica,
en la cornisa cantábrica, cuando ya se asientan los reinos cristianos en el norte de España y se va expulsando a los musulmanes de la península, desde Europa empiezan a venir a peregrinar. Se descubre además la tumba del primo de Cristo, del apóstol Santiago, hermano de San Juan, en Galicia, y entonces se empieza a peregrinar hacia Santiago. Aparece lo que es el Camino de Santiago como uno de los lugares de peregrinación principales en la Edad Media, y en ese Camino de Santiago se vienen asentando órdenes francesas, órdenes monásticas francesas. El Cluny, el Cister, benedictinos que venían también de Francia, etcétera, se van asentando y van poniendo monasterios. Son ellos los que introducen ya, sobre todo el Cluny y otras órdenes, introducen el rito romano que se había extendido ya al resto de Europa por medio de Carlomagno. Pero, sin embargo, esta introducción del rito romano no fue ni siquiera pacífica en algunos momentos. En el siglo XI, el obispo de Pamplona, García Ramírez, hermano del rey Sancho Ramírez, rey de Aragón y de Pamplona, el obispo de Pamplona, García Ramírez, se negó a aceptar el rito romano. Su hermano, el rey Sancho, para conseguir el apoyo del Papa y de Roma en guerras y demás, el Papa le da apoyo a cambio de que introduzca el rito romano en todos sus territorios. Claro, el obispo de Pamplona, García Ramírez, se negó en un primer momento, haciendo caso a los católicos de esos reinos, se negó en un primer momento a aceptar el rito romano, que tuvo que ser impuesto a la fuerza, finalmente, porque los cristianos que habían mantenido el rito hispano, visigótico, durante la ocupación musulmana, ahora resulta que nos viene el Papa, nos vienen católicos que vienen de Francia y nos traen un rito distinto al nuestro. Aquello fue un choque, desde luego que costó aceptar, pero bueno, poco a poco se fue extendiendo el rito romano por toda la Iglesia de Occidente. Y así llegamos ya, vamos a pegar un salto desde el siglo XI pues, hasta el siglo XVI, con la mal llamada Reforma, con la herejía protestante. Claro, como la liturgia es fundamental para la fe, porque la liturgia es la expresión de la fe. Según se cree, así se reza, y según se reza, así se cree, porque la fe, la oración, afecta a la forma de creer, la forma de rezar afecta a la forma de creer. Lo primero que hacían los herejes era modificar la liturgia. Eso Lutero empieza a modificar la liturgia, por eso en el Concilio de Trento se dice, bien, hay que poner freno a todo esto. Había, como digo, muchos ritos todavía conviviendo con el rito romano en Occidente. Esos ritos, lógicamente, eran modificados por los obispos del lugar. Entonces, lo que hace la Iglesia en el Concilio de Trento y luego San Pío V a petición del concilio es blindar el rito romano, blindarlo. No se inventa nada, lo que hace es coger el rito romano y, como nos dice aquí en el punto 4 de la bula Quo Primum Tempore, revisado y corregido el misal, hemos ordenado tras madura reflexión que fuera impreso cuanto antes en Roma para que los sacerdotes sepan qué oraciones deben emplear en adelante y qué ritos y qué ceremonias han de mantener en la celebración de las misas. Lo que hace entonces ahora el Papa es decir, bien, ahora el rito romano se va a extender a toda la Iglesia latina, allí donde convive con otros ritos, los ritos de más antigüedad de 200 años, lo vamos a leer ahora, pero ya les voy poniendo un poco les voy ubicando, ¿no? Los ritos que tengan más de 200 años pueden seguir, pero principalmente que se celebre el rito romano. Se extiende el rito romano ya definitivamente a toda Europa y empieza a tener su hegemonía en toda la Iglesia latina de Occidente. Y para evitar que se introduzcan oraciones o se introduzca cualquier tipo de herejía por influencia con los protestantes, en vez de que los obispos ahora modifiquen la liturgia, el rito romano solo lo puedo modificar yo. Esto es lo que nos viene a decir San Pío V. Solo el Papa, solo yo puedo modificar ahora el rito romano, y el rito romano se va a extender a toda la Iglesia latina de Occidente para evitar injerencias de los protestantes en la liturgia. Básicamente esto es un poco, en resumidas cuentas, de lo que se trata la bula Quo Primum Tempore. Fijar, blindar y extender el rito romano a toda la Iglesia de Occidente. Pero de Occidente, no de Oriente, porque en Oriente se siguen manteniendo los ritos orientales, alejandrinos, copto, jerosolimitano, armenios, sirios, bizantinos, da igual, los más de 20 ritos siguen celebrándose en la Iglesia de Oriente. A ellos no le afecta las disposiciones de la bula Quo Primum Tempore. Ya tenemos aquí otra objeción, hemos dicho antes que la perpetuidad no nos sirve para nada, porque la perpetuidad quiere decir que va a estar vigente la ley hasta que otro mismo legislador la derogue, abrogue u obrogue.
Y ahora, una de las condiciones que tenemos para la infalibilidad es que debe ser sostenido por toda la Iglesia Universal. Sin embargo, la bula Coprimum Tempore no tiene que ser sostenida por toda la Iglesia Universal, porque es solamente para el rito romano, el misal corregido y revisado, del que nos habla San Pío V, para la Iglesia romana, pero no para toda la Iglesia Universal. Por lo tanto, al no tener que ser sostenida lo que manda San Pío V en esta bula por toda la Iglesia Universal, pues ya estamos aquí con que tampoco es, por lo tanto, un documento de magisterio solemne, extraordinario, ni compromete en absoluto para nada la infalibilidad, sino que estamos hablando de un documento de mera disciplina y de disciplina litúrgica. Vamos a continuar entonces con el párrafo 5 de la bula Coprimum Tempore. Nos dice en el párrafo 5 lo siguiente. Pues bien, a fin de que todos abracen y observen en todas partes lo que les ha sido transmitido por la Sacrosanta Iglesia Romana, madre y maestra de las demás iglesias, en adelante y por la perpetuidad de tiempos futuros, prohibimos que se cante y se reciten otras fórmulas que aquellas conformes a la del misal editado por nos. ¿Cuál es el misal que él edita? El misal romano, corregido y revisado. Y esto en todas las iglesias patriarcales, catedrales, colegiatas y parroquiales de las provincias del orbe cristiano, seculares y regulares de cualquier orden o monasterio, tanto de varones como de mujeres e incluso de milicias, órdenes militares. Y en las iglesias y capillas sin cargo de almas, es decir, que no sean parroquias, porque las que tienen cargo de almas, cura animarum, cuidado de almas, son normalmente las parroquias. Claro, aquí parece, dice, bueno, padre, pero acaba usted de leer aquí que se prohíbe que se cante en todas las iglesias patriarcales, catedrales, colegiatas y parroquiales de las provincias del orbe cristiano. Parece que afecta a todo el orbe, ¿no? A toda la Iglesia Universal. Pues no, porque continúa diciendo, y en las iglesias o capillas sin cargo de almas, donde se acostumbra o se debe celebrar la misa conventual en voz alta, con coro o en voz baja, según el rito de la Iglesia romana, según el rito de la Iglesia romana, según el rito romano. ¿Por qué habla de las provincias de todo el orbe cristiano? Porque la Iglesia latina, ya en el siglo XVI, había extendido prácticamente a todo el orbe con las misiones, con el descubrimiento de América, los españoles y los portugueses llegaron ya a Filipinas, a Japón, a Asia, pues ya estábamos también en Oriente, pero claro, precisamente por eso, en esas zonas de Oriente, normalmente no se introdujo el ritos orientales, sino el rito latino, porque eran los descubridores y los misioneros latinos de la Iglesia latina, de España, de Francia, de Portugal, los que llevaron el rito latino romano a esas provincias de Oriente. Por eso aquí nos habla de las provincias de todo el orbe cristiano, pero provincias del orbe cristiano que celebran según el rito de la Iglesia romana. Es decir, no afecta en nada a los demás ritos, no afecta a la Iglesia universal y no tiene que ser sostenido lo que se dice en la bula Coprimum Tempore por toda la Iglesia universal. Por lo tanto, no es cátedra y no compromete a la infalibilidad. Continúa diciendo en el párrafo 5, salvo que en tales iglesias, a partir precisamente de una institución inicial aprobada por la sede apostólica o a raíz de una costumbre, esta última o la propia institución, hayan sido observadas ininterrumpidamente en la celebración de misas por más de 200 años. Es decir, San Pío V lo que hace es mantener los ritos que tenían más de 200 años. Los que tienen menos de 200 años los elimina, mantiene los más antiguos de 200 años, pues como el ambrosiano, el hispano o mozárabe, que como les digo, el ambrosiano es del siglo IV, de San Ambrosio de Milán. El hispano o mozárabe pues data también del siglo V, así, ya San Isidoro de Sevilla, San Leandro, todos estos celebraban ya el rito hispano, no el rito romano, O sea, estamos hablando de ritos muy antiguos en la Iglesia Católica. De todos modos, si les agradara más este misal, en esas zonas de Occidente donde hay otros misales y otros ritos, si les agrada más este misal, el misal romano, que ahora sale a la luz por nuestro cuidado, les permitimos que puedan celebrar misas según el mismo sin que obste ningún impedimento, si lo consintiera el obispo o el prelado o la totalidad del capítulo. Es decir, si el obispo da permiso en esa diócesis, por ejemplo, el rito lionés que se celebra en la diócesis de Lyon, o el rito milanés que se celebra en la diócesis de Milán. Si el obispo da permiso para que se celebre el rito romano, entonces se puede celebrar el rito romano. Esto es lo que nos está diciendo San Pío V. Vuelvo a insistir. No es un documento que tenga que ser aceptado por toda la Iglesia Universal, porque si no estaría obligando a que lo aceptase toda la Iglesia Universal. Aquí incluso dice que solamente cuando los obispos, donde existan esos ritos, den permiso. Bien, vamos al punto sexto.
Sigue diciendo, al decretar que jamás se agregue y jamás suprima o cambie nada a este misal nuestro recién editado, lo estatuimos y ordenamos. Estatuir es establecer con estatutos, una ley o una norma. Lo estatuimos y ordenamos mediante nuestra Constitución presente valedera a perpetuidad, bajo la pena de nuestra indignación. Claro, a esto se agarran muchas personas para decir, no, es que verdaderamente la misa de San Pío V ha sido promulgada a perpetuidad y nadie puede abolirla, nadie puede reformarla, nadie puede, y por eso nosotros resistimos ahora al supuesto Papa Pablo VI y celebramos porque San Pío V nos dijo que podíamos celebrarlo y que nadie podía agregar, suprimir o cambiar nada. Miren ustedes, si nadie puede agregar, suprimir o cambiar nada, pues entonces, ¿por qué se ha agregado, suprimido y cambiado a lo largo de los siglos? A día de hoy, por ejemplo, los que celebramos la misa de siempre, del rito romano de siempre, rezamos, por ejemplo, pues el prefacio del Sagrado Corazón, cuando es la misa del Sagrado Corazón, rezamos el prefacio de difuntos cuando hay misa de difuntos, rezamos el prefacio de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, cuando es su misa, rezamos el prefacio de San José en las fiestas de San José, etcétera, etcétera. Esos prefacios no estaban en la época de San Pío V, ¿eh? Esos prefacios se han introducido en el siglo XX. En el siglo XX. Entonces, San Pío V dice que jamás se agregue, suprima o cambie. Sin embargo, se han agregado prefacios y se han cambiado cosas. Por lo tanto, los papas, cualquier papa, tiene el mismo poder que San Pío V y puede efectivamente agregar, suprimir o cambiar. Normalmente esta prohibición de agregar, suprimir o cambiar afecta exclusivamente a los que están por debajo del Papa, a los que tienen un gobierno pero inferior al Papa. Claro, a esos sí se les prohíbe. ¿Por qué? Porque, como he dicho antes, antiguamente, hasta este momento, los obispos modificaban el misal y el breviario. Ahora San Pío V dice que no, que nadie agregue, cambie o suprima, pero claro, se está refiriendo a sus inferiores. San Pío V no habla para sus iguales, para sus sucesores en el pontificado. Y además dice, estatuimos y ordenamos. Acuérdense que cuando hemos leído la definición de la infalibilidad papal, de la Constitución Pastor Eternus, nos dice, enseñamos y definimos. La verdad se enseña, la verdad se define, pero no se establece, no se ordena, no se manda. La verdad no se manda, porque la verdad no se obedece, la verdad se cree, la verdad se acata con fe. Lo que se obedece es un mandato, una ley, un estatuto. Es decir, la obediencia es a la jurisdicción lo que la fe es al magisterio. Entonces, el magisterio se acata con fe. Las disciplinas, las normas disciplinales, se obedecen con obediencia. Pero estamos en ámbitos diferentes. Aquí el Papa está actuando como legislador supremo y no como maestro infalible. Continúa diciendo su santidad San Pío V. Así en conjunto e individualmente a todos los patriarcas de tales iglesias, a sus administradores y a las demás personas que se destacan por alguna dignidad eclesiástica, aun cuando sean cardenales de la Santa Iglesia Romana o estén revestidos de cualquier grado o preeminencia, les mandamos y preceptuamos. No define nada, no enseña, manda, preceptúa, actúa como legislador, como jerarca supremo, como supremo gobernante. Estrictamente, en virtud de santa obediencia. Claro, porque está mandando algo como legislador. ¿Qué es lo que manda y preceptúa en virtud de santa obediencia? Que canten y lean la misa según el rito, el modo y la norma que ahora transmitimos mediante este misal, abandonando por entero en adelante y desechando de plano todos los demás procedimientos y ritos observados hasta hoy por costumbre y con origen en otros misales de diversa antigüedad. O sea, manda y preceptúa que se cante y se celebre la misa según el misal romano que él ha reformado. Y que no se atrevan a agregar, pero claro, aquí se está refiriendo, volvemos otra vez un poquito más arriba, se está refiriendo a todos los patriarcas, administradores, a cualquier persona de dignidad eclesiástica, cardenales, etcétera. A eso se está refiriendo, como les he dicho antes, a los inferiores al Papa. Que no se atrevan a agregar o recitar en la celebración de la misa ceremonias distintas a las contenidas en el misal presente. Es decir, el único que puede modificar el misal es el Papa. Aunque lo haya promulgado, revisado o tal, a perpetuidad, da igual, otro Papa puede modificarlo. Esta bula no sirve para impedir que otro Papa pueda modificar el misal. Párrafo séptimo. En el párrafo séptimo nos dice así San Pío V. Además, por autoridad apostólica y a tenor de la presente, damos concesión e indulto
también a perpetuidad, de que en el futuro sigan por completo este misal y de que puedan con validez usarlo libre y lícitamente en todas las iglesias sin ningún escrúpulo de conciencia y sin incurrir en castigos, condenas ni censuras de ninguna especie. Esto es muy importante porque este párrafo es el que usan los herejes tradicionalistas lefebristas y los herejes conservadores de la Iglesia conciliar. Como a mí, San Pío V me ha dado indulto a perpetuidad para celebrar según el rito romano que él promulga, sin incurrir en castigos, pues yo lo celebro y desobedezco al supuesto Papa Pablo VI, a ese usurpador y hereje, que no lo aceptamos como Papa, pero yo me estoy refiriendo aquí a las personas que usan como argumento la bula Quo Primum Tempore para resistir a un supuesto Papa. Miren ustedes, si ustedes me aceptan a Pablo VI como Papa, le tienen que obedecer. Y un Papa puede efectivamente modificar la liturgia. Y no me pueden sacar ahora a relucir el indulto de San Pío V para decir que no obedecen a su Papa Pablo VI porque San Pío V les dio permiso para desobedecer a un Papa, que básicamente eso es lo que me están ustedes diciendo. Esto es absurdo, es ridículo y no tiene ningún sentido, porque entonces tendrían ustedes que celebrar el misal de San Pío V y no el misal con los añadidos que se han hecho a lo largo de los siglos. Vemos en el misal romano, aquí tengo uno, pueden ver las fotos precisamente en el vídeo, que las vamos a subir para que lo puedan ver bien. Este es un misal romano de 1955. La primera bula que aparece es la bula Quo Primum Tempore de San Pío V a perpetuam rei memoriam, a perpetuidad, pero luego después viene una de Clemente VIII, otra de Urbano VIII y otra de San Pío X. Como digo, pueden ver las fotos en el vídeo de estos documentos, por medio de los cuales los papas, hasta 4 papas después de San Pío V, han añadido, modificado y corregido el misal. Si ustedes le dicen a su supuesto Papa Pablo VI, yo celebro la misa de San Pío V porque San Pío V me ha dado un indulto, pues váyanse ustedes al misal de San Pío V y no me usen, como están usando estos herejes tradicionalistas, lefebristas y conservadores de la Iglesia conciliar, el misal de Juan XXIII, del usurpador Juan XXIII, porque el misal que ustedes usan es el misal que promulgó precisamente Juan XXIII después de la reforma de los años 60 por medio del documento Rubricarum Instructum. Ustedes no celebran la misa de San Pío V, ustedes celebran la misa ya modificada por Juan XXIII, por el usurpador Roncalli. Pues no me vengan ahora a decir que celebran la misa de San Pío V porque les ha dado indulto, porque esto es una falacia. Esto es una falacia, es una mentira. Ustedes no están celebrando la misa de San Pío V y no se pueden agarrar a ningún indulto, porque este indulto vale a los sacerdotes cuando un jerarca de la Iglesia inferior al Papa, como acabamos de ver, me intenta imponer o prohibir que celebre la misa según el rito romano. Ahí sí me ampara el indulto del Papa, porque el Papa es superior a esos jerarcas que son inferiores a él. Ningún superior en la Iglesia Católica puede obligar a un sacerdote, a un presbítero, a no celebrar el rito romano. Ahora, si un Papa lo modifica, se celebran las modificaciones, claro, se celebra con las modificaciones, efectivamente. Continúa diciendo en el párrafo 8, del mismo modo, estatuimos y declaramos, vuelvo a repetir, en ningún momento usa el término enseñamos y definimos, no, estatuimos y declaramos, es que es un documento de mera disciplina, del legislador, no del maestro, no es un documento del magíster, no es magisterio, es un documento disciplinar, por mucho que sea una bula, me da exactamente igual. La bula es el tipo de documento. Del mismo modo, estatuimos y declaramos que no han de estar obligados a celebrar la misa en forma distinta a la establecida por nos, ni prelados, ni administradores, ni capellanes, ni los demás sacerdotes seculares de cualquier denominación o regulares de cualquier orden religiosa. Que no pueden ser forzados ni compelidos por nadie a reemplazar el misal. Claro, se supone que es por nadie inferior a un papa. Esto, como es tan evidente, no hace falta que el papa lo diga, aunque ya lo está diciendo además, en lo que hemos visto anteriormente. Y que la presente carta jamás pueda ser revocada ni modificada en ningún tiempo, sino que se yergue siempre firme y válida en su vigor. Bien, vale, esto es un formalismo meramente jurídico, porque efectivamente cualquier papa tiene el mismo poder y San Pío V no puede impedirle a otro papa modificarlo. Y como hemos visto ya, la bula Quo Primum Tempore luego fue modificada por los siguientes documentos que hemos visto en pantalla. Cum Santissimum de Clemente VIII en 1604,
Siqui est de Urbano VIII en 1634 y Divino Afflatus de San Pío X en 1911, que es la última reforma con la que celebramos en pía unión de San Pablo Apóstol la Santa Misa, con la reforma de San Pío X después del documento Divino Afflatus, de la Constitución Apostólica Divino Afflatus, después de la reforma y la modificación de San Pío X. Y en el punto 12 ya, para terminar, la bula Quo Primum Tempore dice: así pues, que absolutamente a ninguno de los hombres le sea lícito quebrantar ni ir por temeraria audacia en contra de esta página de nuestro permiso, estatuto, orden, mandato, precepto, concesión, indulto, declaración, voluntad, decreto y prohibición. Nos está hablando en todo momento de figuras propias del legislador, de figuras propias del derecho, de figuras disciplinales y de disciplina litúrgica. La disciplina litúrgica no afecta a la infalibilidad papal. Lo que sí afecta a la infalibilidad papal, lo que el Papa no puede modificar, lo que no puede tocar en absoluto, es la esencia de la misa. La esencia de la misa no se puede cambiar porque eso sí lo ha recibido de Dios, lo ha recibido de Cristo. Cristo nuestro Señor le dice a los apóstoles el Jueves Santo: esto es mi cuerpo que se entrega, esta es mi sangre que se derrama, haced esto en conmemoración mía. Es decir, esta es la víctima para el sacrificio. Haced este sacrificio, renovad este sacrificio en memoria mía, haced esto en memoria mía. La misa es sacrificio. Eso no lo puede tocar ningún papa. Ninguno, porque si lo tocara dejaría de ser papa, porque está tocando algo que es efectivamente de institución divina. Ahora bien, las ceremonias con las que se celebra la misa, el rito, sí que lo puede modificar, porque ya hemos dicho que en la Iglesia ha habido a lo largo de la historia hasta más de 50 ritos litúrgicos. Eso sí que lo puede, entre ritos y usos, eso sí que lo puede modificar el Papa o la Iglesia. Porque lo que la Iglesia se da a sí misma, la Iglesia lo puede modificar. Lo que no se puede modificar es la esencia. Aquí es donde está verdaderamente el problema. Aquí es donde está el problema. Como vimos en vídeos anteriores, en los vídeos de sacrificio abolido, en concreto en el vídeo segundo en el que hablo precisamente de la no misa de Pablo VI, el usurpador Pablo VI lo que hizo fue atacar directamente a la esencia de la misa, eliminar el sacrificio. Explicaba en ese vídeo, y no me extenderé aquí más para no hacer demasiado largo explicaba en ese vídeo que el sacrificio, un sacrificio es el ofrecimiento y destrucción de una víctima en honor a la divinidad. Por lo tanto, el sacrificio consta de dos actos constitutivos: ofrecer e inmolar. Ofrecer e inmolar. Si no se da uno de esos dos actos, no hay sacrificio. Y el usurpador Pablo VI eliminó precisamente el ofrecimiento de la víctima. Mientras que en la Iglesia Católica ofrecemos el cuerpo y la sangre de Cristo, ahora en la Iglesia conciliar se ofrece el pan y el vino, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Es decir, se ofrecen los frutos de la tierra, la misma ofrenda del homicida Caín. No se ofrece el cordero de Abel, que como decimos además en la Santa Misa, en el canon, pedimos a Dios que acepte este sacrificio como aceptó la ofrenda del justo Abel. La misa ofrece el sacrificio al igual que Abel. Abel inmolaba el cordero, nosotros inmolamos al cordero de Dios. Caín inmolaba frutos de la tierra. Ahora, en la misa nueva, en la no misa de Pablo VI, en la Iglesia conciliar de Pablo VI, se ofrece los frutos de la tierra. Se destruyen, se inmolan los frutos de la tierra, no el cuerpo y la sangre de Cristo. No se ofrece el cuerpo y la sangre de Cristo, se ofrece el pan y el vino. Pues él ha atacado directamente al eliminar el ofertorio, ha atacado directamente a la esencia de la Iglesia. Esto es lo que no se puede hacer. Y suponiendo que Pablo VI hubiera sido papa, al hacer esto habría dejado de serlo, porque está atacando a la esencia de la misa, que es de institución divina. Los herejes lefebristas aceptan a Pablo VI como papa, pero le desobedecen. Dicen: no, yo no celebro tu misa porque a mí San Pío V me ha dado indulto. Es decir, a mí me ha permitido desobedecerte. Esto es verdaderamente un absurdo, una incongruencia y una contradicción, porque un papa no tiene más poder que otro, como acabo de decir. Y si me aceptas a Pablo VI como papa, te comes con patatas fritas la misa nueva. Porque tienes que aceptar que un papa puede modificar la liturgia. Porque quienes decís que no celebráis la misa nueva y que celebráis la misa de San Pío V, mentira, porque estáis celebrando la misa de Juan XXIII, aceptáis todas las reformas hasta la de Juan XXIII hecha en los años 60.
Y continúa diciendo San Pío V, mas si alguien se atreviere a atacar esto, sabrá que ha incurrido en la indignación de Dios omnipotente y de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo. Bien, todo esto son formulismos solemnes, jurídicos, pero esto no da ninguna infalibilidad al documento, ni hace que este documento sea de magisterio, y menos aún de magisterio solemne, extraordinario, ni de ningún tipo de magisterio es cátedra. Es un documento del legislador, no del magíster, es un documento disciplinar, no magisterial, ni mucho menos infalible. Por lo tanto, por mucha rimbombancia que haya en los términos, San Pío V no puede prohibir a otro papa que modifique, porque como hemos visto ha sido modificado el misal de San Pío V por al menos 4 papas, y se han añadido, cuando San Pío V decía que nada se añada, se han añadido misas, han añadido prefacios, han añadido cosas, claro que se han añadido, es que los papas pueden añadir, claro que sí, por supuesto que sí. Solo el papa en el rito romano, pero sí que se puede añadir cosas, claro. Entonces, lo más triste de todo esto es ver cómo no solamente esta falacia y este error se defiende en la herejía tradicionalista, lefebrista y tradicionalista conciliar, sino que además pueda haber personas dentro de los que dicen y aceptan que no hay papa desde la muerte de su santidad Pío XII en 1958, pueda haber personas que sigan creyendo a día de hoy que la bula Quo Primum Tempore es de magisterio extraordinario y que el Papa San Pío V promulgó a perpetuidad la misa y que por lo tanto ningún papa puede modificar ese misal. Esto es absurdo, es ridículo. Vamos a ver, la bula Quo Primum Tempore, como he dicho, digo y diré hasta que me muera, la bula Quo Primum Tempore, para resistir a un papa como hacen los lefebristas y los tradicionalistas conciliares, la bula Quo Primum Tempore, para resistir al que ellos creen que es papa, no sirve para nada, absolutamente para nada. La bula Quo Primum Tempore no se puede enarbolar para decir yo celebro la misa San Pío V porque a mí San Pío V me ha dado indulto. Eres idiota, así de sencillo. No se puede usar para eso. La bula no sirve para eso. No, en este sentido, no sirve para nada. Y lo diré y lo repetiré cuantas veces hagan falta. No sirve para nada. Sirve para lo que sirvió, para fijar la liturgia, para blindarla, para establecer la hegemonía del rito romano en toda la Iglesia latina de Occidente. Para eso sí sirvió. Pero no para impedir que un papa la modifique y para impedir que incluso pueda ser, aun incluso abolido el rito romano. Vamos a ver, si un papa, ahora vamos a poner un supuesto, ¿no? Si un papa ahora llegase, cuando haya papa, ahora llega y dice, bien, vamos a reunificar los más de 20 ritos que hay en la Iglesia universal y vamos a dejar un único rito. Y ese único rito va a ser el rito del apóstol Santiago. Bueno, pues el papa puede hacerlo. Tiene poder para hacerlo. Tiene el mismo poder de Cristo, el mismo poder que han tenido todos los papas anteriores. San Pío V no le puede impedir a un papa que incluso abola el rito romano. Lo puede abolir perfectamente y poner otro rito como oficial para toda la Iglesia. Esto puede hacerlo, porque, vuelvo a repetir, el rito no es de institución divina. El conjunto de ceremonias no es de institución divina, sino de institución humana. Y ni siquiera emana el rito, ni siquiera emana de la esencia, naturaleza de la Iglesia. Porque si no, no habría habido a lo largo de la historia más de 50 ritos, con diferentes lenguas litúrgicas. Lo que es de institución divina es que la misa es sacrificio, y que la misa sea sacrificio tiene que darse en todos los ritos. Eso sí, y tiene que haber en todos los ritos el ofertorio del cuerpo y la sangre de Cristo y la inmolación del cuerpo y de la sangre de Cristo para que sea el sacrificio. A partir de ahí, las ceremonias pueden ser modificadas. No hay ningún problema. Cristo nuestro Señor entregó a su Iglesia 7 sacramentos. Esto es de fe. Nadie puede dudarlo ni negarlo. Nadie puede decir que hay 8 sacramentos, 5, no, son 7. Fueron 7 los sacramentos que Cristo entregó a su Iglesia. Sin embargo, no entrega las formas sacramentales, las palabras con las que se tiene que confeccionar todos los sacramentos. Entregó la del bautismo, diciendo yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y poco más. Los demás ha sido la Iglesia la que ha establecido las formas. Por ejemplo, en el rito de la confirmación, en la ceremonia de la confirmación, en el rito romano, el obispo cuando confirma dice, te signo con el signo de la cruz y te confirmo con el crisma de la salud. Esa es la forma sacramental. Sin embargo, en el rito bizantino, oriental, en griego, lo que dicen es sello del don del Espíritu Santo. Ya me dirán ustedes en qué se parece. Te signo con el signo de la cruz y te confirmo con el crisma de la salud, con sello del don del Espíritu Santo. No se parece absolutamente en nada. Ahora bien,
¿Expresa lo que transmite? Sí. Sello. El sello es una marca, un carácter. ¿La confirmación imprime carácter en el alma? Sí, claro. Es el carácter del Espíritu Santo para fortalecernos con el don de su fuerza, para poder dar testimonio de Cristo. Por eso dice sello, marca, carácter del don, la fuerza del Espíritu Santo. Sello del don del Espíritu Santo. Esas son las palabras con las que se confecciona el sacramento de la confirmación en el rito oriental bizantino. La Iglesia puede, efectivamente, modificar incluso hasta la forma sacramental, y aún incluso hasta la materia. En los ritos orientales, la materia para el sacramento de la Eucaristía es pan fermentado. En los ritos latinos, la materia para el sacramento de la Eucaristía es pan ácimo sin fermentar. Se puede modificar perfectamente. Lo que no es de institución divina, lo que no pueden hacer es poner una magdalena, una pizza, o sea, no, porque la materia tiene que ser pan. Fermentado o sin fermentar, lo decide la Iglesia. Pero la materia es pan, eso sí. Porque Cristo usó pan y usó vino de uvas. Eso no se puede modificar. Ahora, que el vino sea dulce, seco, eso es lo de menos. Se puede usar cualquier tipo de vino que sea vino de uvas. Vemos también, efectivamente, que esto del indulto, de que es que el Papa nos ha dado indulto, ¿a quién ha dado indulto? ¿Y para qué? ¿Y para qué? Nadie puede obligar a un sacerdote a celebrar en otra misa que no sea el misal de San Pío V. ¿Quién ha dicho eso? Claro, un Papa puede obligarte si quiere, también. Y además, es más, no es que si quiere puede, es que la Iglesia te obliga a los sacerdotes a no celebrar en rito romano, a los sacerdotes que no son de rito romano. Y así vemos, por ejemplo, en el Código de Derecho Canónico de 1917, en el canon 98, podemos leer lo siguiente, en los párrafos primero y segundo, básicamente. En el párrafo primero del canon 98 del Código de 1917 dice así: entre los varios ritos católicos, cada cual pertenece a aquel con cuyas ceremonias fue bautizado, es decir, cada católico pertenece al rito en el que ha sido bautizado. Y luego los clérigos son ordenados según al rito al que pertenecen. Claro. Bueno, esto es así, tan así como que los clérigos que son de ritos orientales y están estudiando la teología en Roma, a la hora de recibir las órdenes sagradas, tienen que ser ordenados por obispos de ritos orientales que residen en Roma. La Iglesia siempre ha exigido que haya obispos de ritos orientales en Roma para poder ordenar sacerdotes a los seminaristas orientales que están estudiando en Roma. Y esos sacerdotes orientales no pueden, bajo ningún concepto, celebrar el rito romano. ¿De nada me sirve el indulto aquí, entonces? Cuando la Iglesia misma te prohíbe. El indulto es para, como digo antes, para los inferiores al Papa, no para otro Papa ni para la Iglesia en sí. Bien, dice que cada uno, por lo tanto, pertenece al rito en cuyas ceremonias ha sido bautizado. Y en el párrafo segundo nos dice: no se atrevan los clérigos, párrafo segundo del canon 98 del Código de 1917, no se atrevan los clérigos a inducir en manera alguna a los latinos a abrazar un rito oriental, ni a los orientales a abrazar el rito latino. ¿Para qué me sirve el indulto de San Pío V? ¿Para que cualquier sacerdote de la Iglesia Universal pueda celebrar el rito romano? No, cada uno tiene que celebrar según su rito. ¿Para yo decirle a un supuesto papa que no voy a hacerte caso porque a mí San Pío V me ha dado permiso? No, para eso no sirve para nada la bula de San Pío V para resistir a un papa. Que esta es la falacia de la herejía tradicionalista lefebrista de reconocer y resistir, porque ellos hacen una bandera de la liturgia y enarbolan sobre todo la bula Quo Primum Tempore. Como he dicho antes, efectivamente el misal y el breviario van a la par. Si se modifica una cosa, se tiene que modificar la otra. Misal y breviario forman parte de la liturgia católica, forman parte de la misma liturgia. La misa es el centro y corazón, pero forman parte de la misma litúrgica. Entonces, si se modifica una cosa, se tiene que modificar la otra. Bien, pues San Pío V promulga la bula Quo Primum Tempore, que no es de magisterio infalible, que no es solemne ni es cátedra, que es un documento disciplinar del Supremo Gobernante. 2 años antes de 1570, en 1568, el mismo San Pío V promulga la bula Quod Nobis sobre el breviario romano. Y en la bula Quod Nobis vamos a leer lo siguiente. En la descripción dejaremos 2 enlaces. Uno en inglés, que podrán darle al traductor de Google para que puedan leerlo mejor, y otro, porque ese está incompleto,
y otro con el original en latín. Pero claro, el original en latín pues va a ser más complicado. Pero como había algún párrafo, el último sobre todo que vamos a leer, que no estaba en la traducción en inglés, pues dejaremos esos dos enlaces, por si alguien pone en duda las cosas que digo o las traducciones que hemos hecho y que estamos leyendo aquí, para que vean que no me lo invento yo. En el párrafo primero de la Bula Guadanovis de 1568 de San Pío V dice así: Pío Obispo, siervo de los siervos de Dios, obligados por el oficio de nuestro cuidado pastoral a proveer en la medida de lo posible con la ayuda de Dios la ejecución de los decretos del Concilio de Trento, sentimos tanto más en las cosas que conciernen directamente a la gloria de Dios y a las obligaciones especiales de las personas eclesiásticas. En estas cosas destacamos las sagradas oraciones, alabanzas y acciones de gracias que se recogen en el breviario romano. Esta forma de culto divino, establecida con piedad y sabiduría por los soberanos pontífices Gelasio I y Gregorio I, San Gregorio Magno del siglo VI, finales del VI, principios del VII, y reformada posteriormente por Gregorio VII, se había alejado con el tiempo de la antigua institución, por lo que se hizo necesario volver a ajustarla a la antigua regla de la oración. Aquí, bueno, San Pío V nos habla un poco de la evolución que ha tenido el breviario romano desde sus orígenes hasta el siglo XVI. Por eso nos continúa diciendo, algunos, de hecho, aquí nos va a hablar un poquito, nos va a resumir algunas de esas evoluciones. Algunos, de hecho, distorsionaron la armonía del antiguo breviario, mutilándolo en muchos pasajes y alterándolo con la adición de numerosos elementos nuevos e inciertos. Otros, en gran número, atraídos por la mayor comodidad, adoptaron con entusiasmo el nuevo breviario abreviado compuesto por Francisco Quiñónez, cardenal presbítero titular de Santa Cruz en Jerusalén. Francisco Quiñónez fue precisamente un cardenal franciscano español que hizo un breviario abreviado, resumido, y que se extendió por la Iglesia latina. Aquí vemos como lo que les he dicho antes, los obispos, cardenales, podían modificar la liturgia. Por eso San Pío V, ya en Quoprimum Tempore, dice, a partir de ahora el rito romano solo lo puedo tocar yo. Fija, blinda la liturgia y solamente el Papa puede tocarlo. Por eso todas esas prohibiciones de que nadie toque, añada, modifica, pero nadie que esté por debajo de él, claro, no alguien que esté a su mismo nivel. Bien, nos habla del cardenal de Santa Cruz. Además, esta abominable costumbre se había infiltrado en las provincias, en las iglesias que desde sus inicios habían tenido la costumbre de recitar y cantar las horas canónicas siguiendo la antigua tradición romana, es decir, según el breviario romano. Así como en otras, cada obispo se erigió un breviario particular. Les he dicho antes que los obispos modificaban la liturgia. Por eso las prohibiciones de San Pío V, vuelvo a insistir otra vez. Desgarrando, por así decirlo, mediante estos nuevos oficios distintos y propios de cada diócesis, la comunión que consiste en ofrecer al mismo Dios oraciones y alabanzas en una misma forma. De ahí que en numerosos lugares se produjera una profunda alteración del culto divino, y finalmente en el clero la ignorancia de las ceremonias y de los ritos eclesiásticos, de modo que innumerables ministros de las iglesias desempeñaban sus funciones de manera indecente para gran escándalo de los fieles. Es decir, el breviario romano se ha ido distorsionando, se ha ido modificando, los obispos han modificado, han añadido, han quitado cosas. Un cardenal, como es el cardenal Quiñones, en el siglo XVI abrevió el breviario. San Pío V hace un recorrido muy rápido y dice, bien, a partir de ahora, como esto ha ocurrido y se ha distorsionado mucho el breviario romano, la liturgia romana, como se ha distorsionado mucho, pues a partir de ahora dice, párrafo cuarto, asimismo, abolimos todos los demás breviarios o más antiguos que los mencionados. Aquí había hecho mención anteriormente a los breviarios de más de 200 años, al igual que en la misa. O que posean algún privilegio o promulgados por los obispos en sus diócesis, y prohibimos su uso en todas las iglesias del mundo, monasterios, conventos, milicias, órdenes y lugares, tanto de hombres como de mujeres, incluso exentos, en los que por costumbre u obligación se celebre el oficio divino según el rito de la Iglesia romana. Es decir, está refiriéndose a la Iglesia latina en todo momento, de rito romano, y lo que hace es abolir, por lo tanto, todos los breviarios que había en la Iglesia latina. Con excepción, no obstante, de las iglesias que, en virtud de una institución primaria aprobada por la Cátedra Apostólica o de una costumbre antecedente, una y otra, de 200 años de antigüedad, utilicen de manera evidente un breviario determinado, el breviario de su rito, pues el breviario mozárabe o el breviario leonés o el breviario de esos ritos. A estas no pretendemos suprimirles el antiguo derecho a rezar y cantar su oficio, sino que les permitimos, si así lo desean, rezar y cantar el breviario que nosotros promulgamos.
en el coro siempre que el obispo y todo el cabildo den su consentimiento. Ni siquiera San Pío V impone en aquellos sitios donde mantiene los ritos latinos occidentales si no lo permite el obispo del lugar. Bien, en el párrafo 5 dice: revocamos absolutamente todos y cada uno de los permisos apostólicos y otros, costumbres, estatutos, incluso los vinculados por juramentos, confirmación apostólica o cualquier otro, privilegios, licencias e indultos para rezar y cantar, tanto en el coro como fuera de él, según el uso y los ritos de los breviarios así suprimidos. Estoy leyendo todo esto para que vean además que es muy parecida la Quod a Nobis con Quo Primum Tempore. Y vamos a ver luego cómo Quod a Nobis es totalmente anulada por San Pío X. Ya les adelanto un poco el final, ¿no? Pero quiero que leamos un poco todo esto para que entiendan y vean que no me estoy inventando yo las cosas. Párrafo 6. Habiendo así prohibido a cualquiera el uso de cualquier otro, breviario se refiere, ordenamos que nuestro breviario y forma de oración y canto se conserve en todas las iglesias del mundo entero, monasterios, órdenes y lugares, incluso si están exentos, en los que el oficio debe o es costumbre ser dicho según el uso de dicho rito de la Iglesia romana, excepto las instituciones o costumbres antes mencionadas que excedan de 200 años. Establecemos que este breviario en ningún momento en absoluto sea cambiado en su totalidad, que no se ha cambiado en su totalidad, o en parte, o parte del mismo, que no se ha cambiado en su totalidad o parte del mismo, que nadie pueda ni agregar ni quitar nada en absoluto, y que todos aquellos que están obligados por derecho o costumbre a recitar o cantar las horas canónicas según el uso y rito de la Iglesia romana, quedan expresamente obligados de ahora en adelante a perpetuidad, como dice luego en Quo Primum Tempore, obligados de ahora en adelante a perpetuidad a recitar y cantar las horas tanto del día como de la noche, estando conformes a la prescripción y forma de este breviario romano, y ninguno de aquellos a quienes el deber se impone formalmente, pero solo puede cumplirse de esta forma, es decir, solamente pueden cumplir con el deber de rezar el breviario si se reza con el breviario romano que manda San Pío V. Párrafo 7. Por lo tanto, ordenamos a todos y cada uno de los patriarcas, arzobispos, obispos, abades y demás prelados de las iglesias que introduzcan este breviario en cada una de sus iglesias, monasterios, conventos, órdenes, milicias, diócesis y lugares antes mencionados, que retiren los demás breviarios, incluso si fueron establecidos bajo su autoridad privada, los cuales acabamos de suprimir y abolir. Y además les ordenamos, como a los demás sacerdotes, clérigos seculares o regulares, de cualquier sexo, militares o exentos, a quienes se les impone la obligación de rezar o cantar el oficio, que lo reciten o canten cuidadosamente, ya sea en el coro o fuera de él, siguiendo la forma de este breviario. Por lo tanto, que nadie se atreva a infringir esta página de nuestra ablación, abolición, permiso, revocación, mandato, precepto, estatuto, indulto, mandato, decreto, relajación, aliento, prohibición, vinculación, voluntad, ni a actuar en contra de ella con temeraria audacia. Pero si alguien se atreve a intentarlo, sepa que incurrirá en la indignación de Dios Todopoderoso y de sus bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, dado en Roma, junto a San Pedro, en el año de la encarnación del Señor, de 1568, el 7º día de los idus de julio, del 3er año de nuestro pontificado. Bien, fíjense con qué solemnidad San Pío V impone el breviario romano por él reformado, revisado y actualizado. Con la misma solemnidad con la que impone el misal romano. ¿Quiere eso decir que ningún papa puede reformarlo? Vamos a ir directamente a la Constitución Apostólica Divino Afflatus de su santidad San Pío X de 1911. Vamos a obviar las anteriores porque ha habido como 4 también y nos vamos a ir directamente a la de San Pío X de 1911. Hemos visto con qué solemnidad prohíbe San Pío V que nadie toque, añade, reforme, quite, modifique el breviario, así como con el misal, Sin embargo, San Pío X en 1911 en la Constitución Apostólica Divino Afflatus, que aparece en el misal, porque como hemos dicho antes, modificamos el breviario, afecta al misal, se modifica el misal,
Ojo, modificamos el breviario, modificamos el misal, ¿eh? Y San Pío V nos dice que ni se toque el breviario ni se toque el misal, que no se añada, que no se suprima, que no se corrija nada. Pues vamos a ver ahora a San Pío X, ¿eh? 2 papas y los 2 santos, ¿eh? San Pío X, Divino Afflatus, 1911. Por lo tanto, no sorprende que muchos obispos de diferentes partes del mundo hayan llevado sus oraciones a la sede apostólica sobre este asunto, la reforma del breviario. Especialmente en el Concilio Vaticano, se refiere al único Concilio Vaticano, al Vaticano I de 1870, y al único Concilio Vaticano de la Iglesia Católica, claro. Cuando solicitaron, o sea, en el Vaticano primero, los obispos solicitaron, entre otras cosas, que en la medida de lo posible se revocara la antigua costumbre de recitar el salterio completo durante la semana, para no imponer una mayor carga al clero, que ya trabaja más en la viña del ministerio sagrado debido a la reducción del número de trabajadores. Estamos en 1911, ¿eh? ¿Qué diría San Pío X a día de hoy? En efecto, hemos considerado necesario conceder estas peticiones y oraciones, que también eran nuestras, antes de que yo asumiera el pontificado. Vale, ¿qué nos está aquí diciendo San Pío X? Hay que tener en cuenta que, lógicamente, el breviario surgió sobre todo en la vida monástica. La vida de los monjes gira en torno a la liturgia. La finalidad, básicamente, de ellos es el rezo del oficio divino. Entonces, uno está totalmente ensimismado en el rezo del oficio divino y puede dedicarse a rezarlo el tiempo que haga falta y a cantarlo en el coro o a rezarlo fuera de él. Pero claro, cuando los sacerdotes seculares, los que, sobre todo, pues aquellos que se dedican al apostolado, que tienen parroquias, que tienen cura de almas y que tienen más cosas que hacer que dedicarse a la contemplación, tienen que empezar a rezar también el breviario. Y un breviario que era demasiado dilatado y extenso, esto quita mucho tiempo. Miren ustedes, a día de hoy, el servidor y los sacerdotes que rezamos el breviario, lógicamente, con el breviario ya de San Pío X, con la reducción que hizo en el salterio, es decir, en los salmos que se rezaban en el breviario, y con el nuevo orden establecido por San Pío X para el breviario, en rezar de seguido todas las horas litúrgicas, tardamos aproximadamente, sin pararnos a meditar lo que estamos rezando, sino recitando de seguido, entre 1 hora y media y 1 hora y 3/4 aproximadamente, en recitarlo de seguido, ¿eh? El breviario anterior, o el breviario de San Pío V, pues uno podía tardar más de 2 horas o casi 3. Pues claro, cuando el sacerdote está dedicado al apostolado, se le hacía casi imposible, cuando además encima está penado con pena de pecado mortal en no recitar el breviario para el sacerdote. Por eso San Pío X, que había sido párroco, San Pío X fue párroco. Él no venía de hacer carrera eclesiástica, él fue párroco en pueblos, sabía lo complicado que era rezar el breviario de San Pío V, aun incluso con las reformas que se hicieron después de San Pío V, y compaginar el rezo del breviario con la vida apostólica. Pero por eso San Pío X nos dice, los obispos elevaron las oraciones a la sede apostólica en el Concilio Vaticano, que eran también nuestras, antes de que yo asumiera el pontificado. Él como obispo también opinaba que había que recortar el breviario. Bien, continuamos. Sigue diciendo San Pío X. Puesto que la disposición del salterio guarda una estrecha relación con todo el oficio divino y la liturgia, nadie deja de ver que, con lo que aquí hemos decretado en la Constitución Divino Afflatus, hemos dado un primer paso hacia la reforma del breviario romano y del misal. Y San Pío V nos dice que no se modifique ni reforme absolutamente nada, ni el breviario ni el misal. Y San Pío X ha reformado ya el breviario, ha dado el primer paso en la reforma del breviario, y en la del misal no, menos mal, gracias a Dios, San Pío X al final no terminó de reformar el misal. De alguna forma se vio afectado por la reforma del breviario, pero no se llegó a hacer la reforma del misal, que esa reforma del misal de la que habla San Pío X es la que luego ejecuta Juan XXIII en los años 60. ¿Por qué? Porque el movimiento litúrgico, que es un movimiento que surge a finales del siglo XIX, el movimiento litúrgico, que fue uno de los que fraguó el Vaticano II, precisamente, junto con el movimiento escriturístico, el movimiento patrístico y el movimiento teológico de la nueva teología, de la Nouvelle Théologie, esos 4 movimientos prepararon el Vaticano II. Fueron infectados por la masonería desde el primer momento. O sea, el movimiento litúrgico es el que va, de alguna forma, promoviendo cambios en la liturgia, tanto en el salterio, tanto en el breviario como en el misal. San Pío X modifica el breviario y lo resume. No llegó a modificar el misal. El misal fue modificado sobre todo por su santidad Pío XII al modificar la Semana Santa en los años 50, por el usurpador Juan XXIII, que lo que hizo fue básicamente retomar la reforma que ya venía fraguándose en tiempos de Pío XII por medio del movimiento litúrgico, tal y como reconoce el mismo masón Bugnini
después de haber sido enviado a Irán por el usurpador Pablo VI, y esa reforma de alguna forma desemboca en la reforma posconciliar del año 69. Pero el misal romano ya venían preparando ese cambio desde tiempo atrás. San Pío X precisamente nos dice aquí que hemos dado el primer paso hacia la reforma del breviario romano y el misal. Claro, San Pío X no es que quisiera perjudicar en nada a la Iglesia, ni mucho menos, ni hacer la reforma que luego se hizo en 1969 y que hizo Pablo VI. Pero los que venían de alguna forma preparándolo todo sabían muy bien lo que se querían hacer. Para tal fin, continúa diciendo San Pío X, pronto constituiremos un concilio o comisión de eruditos, como se suele decir, es decir, para el fin de modificar el misal. Sigue diciendo San Pío X, por lo tanto, en virtud de estas cartas, en primer lugar, abolimos el orden del salterio, tal como aparece en el breviario romano actual. El que dijo San Pío V que no se podía modificar nada, ¿eh? Y sin embargo lo abole totalmente San Pío X. Y San Pío V dice que quien toque esto recaerá sobre él la ira de los apóstoles San Pedro y San Pablo y de Dios nuestro Señor. Pues San Pío X modificó, no le recayó la ira, ¿eh? Volvemos a decir lo mismo, es que ningún papa puede prohibir a otro deshacer lo que él ha hecho en cuestión de disciplina, sea litúrgica o sea lo que sea. Prohibimos completamente su uso, el uso del breviario de San Pío V, prohibimos completamente su uso a partir del primer día de enero del año 1913. Desde ese día en adelante, en todas las iglesias del clero secular y regular, en monasterios, órdenes, congregaciones e institutos religiosos, ordenamos que el nuevo orden del salterio, tal como lo hemos aprobado con sus reglas y rúbricas y hemos decretado que se publique en la imprenta vaticana, sea observado religiosamente por todos aquellos que por deber o costumbre reciten las horas canónicas según el breviario romano publicado por San Pío V y revisado por Clemente VIII, Urbano VIII y León XIII. O sea, el breviario romano que San Pío V publicó y que dijo que nadie toque, lo tocó Clemente VIII, Urbano VIII, León XIII y San Pío X dice queda abolido. Señores míos, un papa no puede impedirle a otro deshacer lo que él ha hecho. Disculpen que sea tan insistente, pero por eso es que digo, he dicho, digo y diré que la bula Coprimum Tempore no sirve para nada a la hora de intentar enarbolarla para decirle a un supuesto papa, yo te reconozco como papá, pero a mí San Pío V me ha dado indulto para seguir celebrando la misa como yo quiera. No, no, para eso no sirve la bula de San Pío V, en absoluto. Al mismo tiempo, anunciamos las penas establecidas por ley para quienes no cumplan con su deber de recitar diariamente las horas canónicas, quienes, en efecto, saben que no podrán satisfacer tan grave obligación a menos que adopten nuestro orden del salterio. Es decir, quien rece el salterio de San Pío V sigue cometiendo pecado mortal porque no está cumpliendo con el deber de rezar el breviario bajo pena de pecado mortal. Es decir, no podrán satisfacer tan grave obligación a menos que adopten nuestro orden del salterio. Claro, un papa reforma la liturgia, ya no se puede celebrar según las rúbricas anteriores, porque lo que el papa ya ha reformado, ya ahora se tiene que celebrar con esa reforma, con esas modificaciones. No se puede celebrar lo anterior, por mucho que lo haya aprobado un papa y por muy santo que haya sido ese papa. Entonces volvemos a lo mismo. Si me aceptas a Pablo VI como papa, te comes el Novus Ordo con patatas fritas. Y no me puedes enarbolar la bula de Coprimum Tempore de San Pío V para decir que celebras esa misa porque te ha dado indulto. No, porque si tú aceptas a Pablo VI como papa, se supone que Pablo VI ha reformado el misal romano y tú tienes ahora que aceptar el misal romano. Y no existe una forma ordinaria y otra extraordinaria del mismo rito, como se inventó el hereje de Ratzinger, usurpador Benedicto XVI. No existe una forma ordinaria y otra extraordinaria de un rito. Rito que es reformado, se eliminan, se borran por completo la anterior forma de celebrar ese rito. Completamente. Ya no hay forma. Solamente la que establece el Papa del momento. Así como no se puede cumplir con el deber de rezar el breviario, si me rezas el breviario de León XIII o de San Pío V, y no el de San Pío X, de esa misma manera, no puedes decir ahora yo celebro la misa anterior cuando me aceptas a Pablo VI como Papa y no como un usurpador que es.
Nosotros, los católicos, lógicamente, no celebramos la no misa de Pablo VI porque sabemos que Pablo VI no es papa porque fue un hereje, ni Juan XXIII tampoco. Y no hay papa desde la muerte de su santidad Pío XII. Y celebramos, pues como ha celebrado siempre la Iglesia, con la última reforma de San Pío X, con la Divino Afflatus, tanto el misal como el breviario. Pero no podemos oponernos, si reconociésemos a Pablo VI, no podríamos oponernos a su nueva misa. Hay que ser coherentes, señores míos. Por eso es que los herejes lefebristas y los herejes tradicionalistas conciliares, lo único que hacen es tergiversarlo todo, pero claro, la culpa aquí la tiene, sobre todo también, no solamente Lefebvre y sus seguidores que empezaron a enarbolar la bula Coprimum Tempore, sino ahora Ratzinger que dice, sí, hay una manera ordinaria y otra extraordinaria, el vetus ordo y el nubus ordo. Estupidez, jamás he hablado de vetus ordo, se reforma un misal y se reforma y punto, y ya está. Ya está, ya está. Aquí ni San Pío X ni ningún otro papa ha llamado vetus ordo al ordo del salterio de San Pío V cuando lo elimina San Pío X. Modifico un ordo, lo modifico y punto. No hay vetus y no hay vetus y novo. Hay solamente un rito. Un rito. El rito romano. El novus ordo de Pablo VI es la no misa, es una misa satánica y es un rito caínico. Y no se puede celebrar por eso. Pero si me aceptas a Pablo VI, te vuelvo a decir, te comes con patatas fritas el novus ordo y no puedes celebrar otro rito. Continúa diciendo San Pío X, proclamamos, declaramos y sancionamos estas cosas, decretando que nuestras cartas son y serán siempre válidas y eficaces. También San Pío V había dicho que era a perpetuidad, sin embargo ahora viene San Pío X y lo abole y dice que esto va a ser también siempre válido y eficaz. Claro, porque es que, vuelvo a repetir, promulgar algo a perpetuidad no quiere decir que sea infalible, no quiere decir que sea irrevocable, no quiere decir que sea inamovible, no quiere decir que sea irreformable, quiere decir que es así hasta que otro legislador con el mismo poder venga a cambiarlo. Ya está. La ley a perpetuidad, la figura de ley a perpetuidad se la inventaron los romanos, no nos la hemos inventado los católicos, no se la ha inventado la Iglesia Católica. Decretando que nuestras cartas son y serán siempre válidas y eficaces sin importar las constituciones y ordenanzas apostólicas generales y especiales, ni ninguna otra que disponga lo contrario. Por lo tanto, que nadie se atreva a infringir esta página de nuestra abolición, revocación, permisión, mandato, precepto, estatuto, indulto, ordenanza y voluntad. Pues la misma rimbombancia que usaba San Pío V. Y sin embargo, San Pío X ha abolido además lo que hizo San Pío V. Son meros formalismos jurídicos. Esta rimbombancia de términos no hace ni más ni menos efectivo un documento. Ni a ir en contra de ella con temeraria audacia, pero si alguien se atreve a intentarlo, sepa que incurrirá en la indignación de Dios Todopoderoso, de los bienaventurados Pedro y Pablo y sus apóstoles. Mismas palabras que usaba San Pío V. Son formalismos jurídicos. Ya está. Hay algunos de estos conservadores de la Iglesia conciliar que incluso para poder decir que ellos pueden seguir celebrando el misal de San Pío V, mentira, porque celebras el de Juan XXIII, pero bueno, podemos seguir celebrando el misal de San Pío V porque a mí San Pío V me ha dado indulto para poder desobedecer a un papa. Dicen que es que Pablo VI no promulgó el misal, el novus ordo. Bueno, pues vamos a ver más o menos cómo lo promulga Pablo VI, el usurpador Pablo VI. Si es cierto que lógicamente no usa la rimbombancia que usaban los papas de la Iglesia Católica, porque como él no es papa ni pertenece a la Iglesia Católica, pues no usa tampoco esos términos. Pero vamos a ver si verdaderamente, para quienes lo aceptan como papa, si verdaderamente está legislando o no el novus ordo. En la Constitución Apostólica Missale Romanum, por la cual se promulga el misal romano reformado, o sea, se supone que es el misal romano que ha reformado. El mismo misal romano que revisó San Pío V después de Trento, que luego fue modificado por Clemente VIII, Urbano VIII, San Pío X, para los que acepten a Juan XXIII. Ese mismo misal romano ahora es reformado, se promulga el misal romano reformado, no lo han sacado de la nada. Sí es cierto que lo han modificado hasta hacerlo irreconocible, pero han partido del misal romano,
lo han deshecho, pero han partido del misal romano. Entonces, si me aceptas a Pablo VI como papa, tienes que aceptarme que ese es el misal romano reformado, es el rito reformado, y por lo tanto, el papa tiene poder para reformarlo y tú tienes que celebrarlo y no puedes celebrarme otro. Y no existe una forma ordinaria y una forma extraordinaria, como dice el mentirosísimo hereje de Ratzinger, que lo único que hace es confundir. Lo único que hace es confundir con esos términos. Lefebvre confunde diciendo yo puedo celebrar porque me ha dado permiso a San Pío V, y Ratzinger confunde diciendo existe dos modos de celebrar un mismo rito. Mentira. Son los dos brazos del mismo cuerpo, de la misma iglesia conciliar, satánica y herética. Uno es el brazo derecho, Lefebvre, y otro es el brazo izquierdo. Lefebvre, los lefebristas y todos los herejes tradicionalistas lefebristas, y otro es el brazo izquierdo, más liberal o más conservador dentro de la iglesia conciliar, pero ambos son dos manos de la misma iglesia conciliar, porque todos reconocen a los mismos herejes como papas. Bien, pues en la Missale Romanum dice así Pablo VI. Pero desde que comenzó a afirmarse y extenderse en el pueblo cristiano el movimiento litúrgico, del que les acabo de hablar hace un momentito, que surgió en el siglo XIX, uno de los fundadores y de los primeros miembros del movimiento litúrgico fue don Granger, abad benedictino, francés, sin duda un santo varón, con muy buenas intenciones, pero luego inmediatamente empezó a verse infectado el movimiento por la masonería. Desde que comenzó a afirmarse y a extenderse en el pueblo cristiano el movimiento litúrgico, que como afirmaba nuestro predecesor Pío XII, de venerada memoria, debe ser considerado como un signo de las disposiciones providenciales de Dios sobre nuestra época y como un paso saludable del Espíritu Santo por la Iglesia. Claro, es que Pío XII veía con buenos ojos al movimiento litúrgico, por eso él hizo muchas reformas que le promovían el movimiento litúrgico, donde estaba precisamente Bugnini, porque eso es otra. Los conservadores conciliares, los tradicionalistas conciliares y los lefebristas ponen el grito en el cielo porque Bugnini era masón y la misa nueva la ha hecho Bugnini, que era masón. Pero es que Bugnini no apareció con Pablo VI. Bugnini estaba ya en el Vaticano con Pío XI en los años 30. Y Bugnini se encargó de hacer todas las reformas litúrgicas que se hizo durante el pontificado de Pío XII. Él ya estaba preparándolo todo. Pío XII veía aquello con buenos ojos porque no sabía lógicamente lo que iban a hacer. Pero luego ya, después de que se hace el Novus Ordo, de que Bugnini se descubre que es masón y lo mandan a Irán, Pablo VI, después de haberlo nombrado cardenal, lo manda a Irán. Allí Bugnini escribe sus memorias litúrgicas, un libro en el que relata cómo se fraguó toda la reforma litúrgica hasta llegar a la no misa de Pablo VI, y efectivamente él mismo reconoce, sin ningún tipo de rubor, que todo empezó en los años 40 con Pío XII. Por eso, en la Pía Unión, no ponemos en duda, ni mucho menos, la autoridad de su santidad Pío XII, pero no aceptamos ninguna reforma litúrgica de Pío XII. Porque si Pío XII supiera a día de hoy lo que sabemos nosotros, que esas reformas litúrgicas promovidas por el movimiento litúrgico durante su pontificado fueron promovidas con la intención de llegar al Novus Ordo por masones enemigos de la Iglesia, posiblemente revocaría muy seguramente esas reformas. Pero como murió sin saberlo y él no comprometió su infalibilidad, porque en la disciplina litúrgica no se compromete la infalibilidad, y tampoco las reformas propiamente afectan en sí, propiamente dicho, a la fe, pues nosotros, si hubiera papa, a día de hoy le preguntaríamos al romano pontífice Santidad, sabiendo ya lo que sabemos esto, por boca precisamente de uno de los autores de esas reformas, y que sabemos ya que es masón, ¿debemos celebrar las reformas que se hizo en tiempo del pontificado de su Santidad Pío XII? ¿O se celebran las anteriores? Que el Papa dice que hay que celebrar las reformas de Pío XII, nos callamos y celebramos lo que dijo Pío XII y lo que diga el Papa de turno. Pero como no hay Papa, no le podemos preguntar, y Pío XII murió sin saber lo que sabemos nosotros ahora, pues nosotros preferimos mantenernos fieles y celebrar la Santa Misa con las reformas ya de su Santidad San Pío X, de Divino Flautu, y no tocar ninguna reforma litúrgica de Pío XII, porque sabemos que las promovieron quienes las promovieron, el movimiento litúrgico, y así de esa manera mantenernos en cierta seguridad. Pero bueno, seguimos con lo que decía Pablo VI. El movimiento litúrgico, que como afirmaba nuestro predecesor Pío XII de venerada memoria, debe ser considerado como un signo de las disposiciones providenciales de Dios sobre nuestra época y como un paso saludable del Espíritu Santo por la Iglesia, se percibió claramente que los textos del misal romano necesitaban ser revisados y enriquecidos. Oiga, están revisando el misal romano, no se está inventando un misal.
Eso nos dice Pablo VI, ¿eh? Para los que acepten a Pablo VI como papa. Nosotros no. El mismo predecesor nuestro, Pío XII, inició esta obra de revisión con la restauración de la vigilia pascual y de la Semana Santa. Efectivamente, la reforma litúrgica empieza ya con Pío XII, que constituyeron el primer paso de la adaptación del misal romano a las exigencias de la mentalidad contemporánea. No se debe pensar, sin embargo, que esta revisión del misal romano sea algo improvisado, ya que los progresos realizados por la ciencia litúrgica en los últimos 4 siglos le han preparado el camino. Claro, es que ya esta reforma venía preparándose de tiempos atrás, y ya le digo que San Pío X no llegó a tocar el misal, gracias a Dios, pero la intención verdaderamente del movimiento litúrgico que estaba en torno a San Pío X era también ya tocar el misal. Presentamos ahora en sus líneas generales la nueva estructura del misal romano. Rito romano, misal romano, no es un rito nuevo. Nueva estructura del misal romano. Para terminar, nos queremos dar fuerza de ley. Quiere dar fuerza de ley. Está obligando, está actuando como supuesto legislador. A cuanto hemos expuesto hasta ahora acerca del nuevo misal romano. Cuando nuestro predecesor San Pío V promulgó la edición oficial del misal romano, lo presentó al pueblo cristiano como un instrumento de unidad litúrgica y como un documento de la pureza del culto de la Iglesia. De modo análogo, es decir, él como supuesto papa, hace de la misma manera que San Pío V, que no está usando los términos ribombantes que usó San Pío V. Pero si me aceptas a Pablo VI como papa, tienes que aceptarme que verdaderamente él estaba legislando y queriendo legislar, y que ha reformado el misal romano, y que no puedes celebrar con las rúbricas anteriores a la reforma de tu papa. De modo análogo, acogiendo en el nuevo misal, según la prescripción del Concilio Vaticano II, las variaciones y adaptaciones legítimas, etcétera, etcétera, ordenamos que las prescripciones contenidas en esta Constitución entren en vigor el día 30 del próximo mes de noviembre del corriente año, primer domingo de Adviento. Estamos en 1969. Queremos, además, que cuanto hemos establecido y prescrito tenga fuerza y eficacia ahora y en el futuro, no dice a perpetuidad, pero está diciendo ahora y en el futuro, o sea que básicamente es lo mismo, sin que obsten, si fuere el caso, las constituciones y ordenaciones apostólicas emanadas de nuestros predecesores, o cualquier otra prescripción, incluso digna de especial mención y derogación. Bien, aquí vemos que efectivamente Pablo VI, si me lo aceptas como papa, seas lefebrista o seas tradicionalista conciliar, quiso verdaderamente legislar, quiso reformar el rito romano, reformó el rito romano y eliminó lo anterior, lo de sus predecesores. Lo mismo que hizo San Pío X, que San Pío V decía que nadie podía tocar el misal ni el breviario, y San Pío X abolió lo que había hecho San Pío V. Y ahora aquí ya digo que Pablo VI no usa los términos tan precisos y rimbombantes que usa la Iglesia Católica, pero está dejando clara su intención. Así que si me lo aceptas como papa, te tragas con patatas fritas el Novus Ordo. ¿Es que es herético? Pues si es herético el Novus Ordo, entonces no puede ser papa. Es que, bueno, no es herético, es válido, pero depende de quién lo celebre, como decía Lefebvre y los lefebristas, pues entonces está siendo donatista, Está siendo donatista. El donatismo es una herejía del siglo IV que dice que la validez de los sacramentos y de los ritos dependen de la santidad del sacerdote. No, mire usted, el rito o es válido o no es válido. Ya dejé bien explicado en los vídeos de sacrificio abolido, sobre todo en el segundo, en el que hablo de la no misa de Pablo VI, que la misa de Pablo VI es una no misa, porque no es misa, no es sacrificio, y por lo tanto es completamente inválido. Inválido primero porque él no era papa, y segundo porque no es misa y no es sacrificio. Pero si tú me lo estás aceptando como papa y no me llegas a decir que no es misa, pues te aguantas y celebras lo que dice tu papa. Y como vuelvo a decir, como he dicho, y vuelvo a decir, sobre todo a esos tradicionalistas lefebristas y herejes tradicionalistas conciliares, la bula de San Pío V no sirve para nada si quieres oponerte a tu papa. No sirve para nada. Y ya solamente creo que con esto ha quedado claro que la bula Quo Primum Tempore no es un documento del magisterio, no es ni mucho menos de magisterio infalible,
porque ni es magisterio ordinario, ni es magisterio extraordinario, no es un documento ex cátedra, no es un documento del magíster, del maestro infalible en la fe, sino un documento del legislador supremo. Por lo tanto, puede ser efectivamente modificado. En él no se compromete la infalibilidad. La misa mal llamada de San Pío V, como dicen algunos, por el hecho de haber sido promulgada a perpetuidad, no quiere decir que no se pueda modificar nada. Se ha modificado a lo largo de la historia. Se han añadido prefacios, oraciones y de todo. Se ha modificado, y se ha modificado la estructura en parte, se han eliminado octavas y se han cambiado clases de los ritos, de las misas. Antes de San Pío X, por ejemplo, se daban prioridad a la celebración de las fiestas de los santos por encima de los domingos. Sin embargo, San Pío X ya da prioridad en la Divino Afflatus a los domingos por encima de las fiestas de los santos, etcétera. O sea, se han hecho cambios, sí que se han hecho cambios, claro. Por supuesto, porque la bula Quoprimum Tempore es una bula, es un documento de mera disciplina litúrgica que la puede modificar cualquier papa. Y no puede ser utilizada como bandera de resistencia, como hacen los herejes de la herejía de reconocer y resistir. De reconozco a un hereje por papa, pero le resisto como hereje y le desobedezco porque a mi otro papa me ha dado indulto. Estupidez. Pero lo más triste de todo esto, es ver, como digo antes, que hay personas ignorantes, pero además con mayúsculas, de entre los que dicen que no hay papa desde la muerte de su santidad Pío XII, desde 1958, que se dicen sede vacantes y que piensan que la Quoprimum Tempore es una bula ex cátedra de magisterio solemne y que precisamente por eso no se puede tocar. Pues si no se puede tocar, celebra la misa con la rúbrica de San Pío V, pero no me celebres la misa con la rúbrica de San Pío X. Y sé coherente. Bien, solamente ya para terminar, y ya también dirigiéndome a otros herejes, que son los sedefinistas, esos que dicen que no hay sacerdotes ni obispos, porque muerto el Papa, su santidad Pío XII, ya no puede haber obispos, ni puede haber sacerdotes, ni hay sacramentos, ni tal. Estos precisamente toman una constitución dogmática, la constitución dogmática de Pío XII, Vacantis Apostolicae Sedis, en la cual Pío XII pues pone las normas para el cónclave, y dicen que Vacantis Apostolicae Sedis es también un documento de magisterio solemne, extraordinario, infalible, ex cátedra, y no sé cuántas tonterías más. Bien, pues vámonos al final de la Constitución Apostólica Vacantis Apostolicae Sedis de Pío XII, a ver si vemos ahí que enseñe o que defina algo que comprometa a la infalibilidad papal. Bien, pues nos vamos ahora al documento de Pío XII, Vacantis Apostolicae Sedis, vamos al final y vemos que dice, por lo tanto, su santidad Pío XII, después de haber puesto las normas para el cónclave, es un documento que está dirigido básicamente a los cardenales, es decir, a un grupo de la Iglesia, no tiene que ser sostenida por la Iglesia Universal, sino que está dirigido a los cardenales para regir la reunión propia de los cardenales, que es el cónclave. Y dice así su santidad Pío XII. Por lo tanto, habiendo considerado seriamente todo el asunto y también movidos por los ejemplos de nuestros predecesores, decretamos y prescribimos, está actuando como legislador, no como magíster, decretamos y prescribimos, decretando que estas presentes cartas y todo lo que contienen, incluso por el hecho de que alguien que tenga un derecho o interés en lo anterior o que alegue tenerlo de cualquier manera no haya consentido en ellas, ni haya sido llamado o escuchado sobre ellas o por cualquier razón, no pueden ser impugnadas en absoluto. Esto también decía San Pío V y San Pío X con las reformas que ellos hacen. No pueden ser impugnadas en absoluto, sino que existirán siempre y perpetuamente y serán firmes y válidas y efectivas y tendrán y obtendrán sus plenos y completos efectos y serán válidas para aquellos a quienes pertenecen y en el momento en que pertenecen. Claro, porque es una constitución que está dirigida a los cardenales para una reunión en concreto, el cónclave. Es decir, no tiene que estar sostenido por la Iglesia Universal. Y serán respetadas por ellos respectiva e inviolablemente y serán nulas y sin efectos si alguien, por cualquier autoridad, a sabiendas o sin saberlo, intenta de otra manera contra ellas. No obstante, en la medida necesaria, las constituciones y ordenanzas apostólicas emitidas por nuestros predecesores, romanos pontífices, que declaramos todas y cada una abrogadas, como se ha indicado anteriormente, y también cualquier otra mención y derogación individual y muy especial que merezca ser contrariada. Por lo tanto, nos dice aquí Pío XII, que nadie se atreva a infringir esta página de nuestra Constitución, ordenanza, abrogación, mandato, precepto, advertencia, prohibición o voluntad, ni a contradecirla con temeraria audacia,
pero si alguien se atreve a intentarlo, sepa que incurrirá en la indignación de Dios Todopoderoso y de sus bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo. Bien, miren ustedes, esto, como he dicho antes, son formulismos jurídicos, sí, solemnes, rimbombantes, pero que este formulismo no hace que ese documento sea ex cátedra, ni que ese documento sea del magíster, del maestro infalible en la fe, ni que ese documento sea de derecho divino. Porque no está enseñando, no está definiendo, está decretando, está prescribiendo, está mandando. Vacantis apostolici sedi, que les pese a los herejes sedefinistas, es un documento de derecho humano eclesiástico. Y el derecho humano eclesiástico no puede estar nunca por encima del derecho divino, que nos dice que tiene que haber papa, que el bienaventurado Pedro tiene que tener sucesores, es decir, entes particulares físicos, sucesores perpetuos, es decir, para siempre, en el primado petrino. Pues, si San Pedro tiene que tener sucesores perpetuos en el primado petrino, aquí no me están hablando de la perpetuidad del papado como ente moral. Me está hablando de la perpetuidad en personas físicas, en entes particulares, en sucesores, en el primado petrino. Para siempre. No puede ser, por lo tanto, que cuando venga Cristo se encuentre la iglesia sin papa. Cristo entregó la iglesia a Pedro y Cristo recibirá la iglesia de un sucesor de San Pedro. No va a ser desde luego la elección del papa, cuando tenga bien Dios nuestro Señor que así ocurra, no va a ser en un cónclave, y no va a ser cumpliendo, desde luego, la Constitución Apostólica Vacantis Apostolici Sedis de Pío XII, porque es una constitución de derecho humano eclesiástico, y no puede estar por encima del derecho divino positivo. Y es de institución divina que tiene que haber papas hasta que venga Cristo. Y Cristo recibirá la iglesia de un sucesor de San Pedro. Por lo tanto, ¿hay obispos? Sí, aunque no haya papa, y eso lo explicaremos luego en el siguiente vídeo, que era el que quería haber hecho ahora, pero lo vamos a dejar para más adelante, cuando hable de cómo los obispos sin papa reciben la jurisdicción. Y hay obispos, por lo tanto, aunque no haya papa, y habrá papa cuando Dios así lo disponga, no inmediatamente porque no se dan las condiciones ahora mismo para una reunión ni para una elección de un romano pontífice, porque hay una grandísima confusión, pero volverá a haber papa cuando Dios nuestro Señor así lo disponga. Y Vacantis Apostolici Sedis, lo vuelvo a repetir, para esos herejes sedefinistas, es de derecho humano eclesiástico y no de derecho divino positivo, porque la forma de elegir a un papa ha cambiado a lo largo de la historia de la Iglesia. Y lo que es de derecho divino positivo es, por naturaleza, esencia y definición, irreformable. Así que si se han reformado la forma de elección del Papa es porque no es de derecho divino, sino de derecho humano. Y Vacantis Apostolici Sedis, por su abreviación VAS, como la citan los herejes sedefinistas, es de derecho humano. Lo vuelvo a repetir una vez más, de derecho humano eclesiástico. Y lo acabamos de ver con los términos que usa su santidad Pío XII, que son similares a los que usaba San Pío V, San Pío X y otros papas a la hora de promulgar cualquier documento de derecho humano como supremo legislador que es. Aquí lo dejamos. Espero que este vídeo les haya servido para entender un poquito mejor lo que es la bula Quo Primum Tempore, para entender la maldad y la malicia de Lefebvre, de los lefebristas. No me refiero a las personas que están en la fraternidad San Pío X, porque los pobres hay muchas personas sin duda, incluso sacerdotes que estarán de buena fe. Pero a los que verdaderamente saben lo que están haciendo y están enarbolando Quo Primum Tempore como un indulto y un argumento para desobedecer a un supuesto papa. Eso sí, esos son herejes y están actuando con maldad y con malicia, porque saben perfectamente que lo que hacen no lo pueden hacer y están diciendo cosas absurdas, ridículas, que no tienen ningún sentido. No tienen ningún sentido, porque para resistir a un verdadero papa y celebrar con rúbricas anteriores, no sirve para nada la bula Quo Primum Tempore. Vuelvo a repetir, no sirve para nada. Y aquí lo dejo. Nos vemos en el próximo vídeo.